Hola amigos, soy Ale Carrillo y este es mi podcast Orígenes, episodio 11. Hoy nos acompaña Luz María Lemus Campuzano, una mujer profundamente comprometida con la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Es doctora en innovación, administración y políticas públicas, abogada de formación y especialista en administración pública, con una trayectoria que combina academia, servicio público y acción institucional real. Durante varios años fue una pieza clave dentro del Poder Judicial del Estado de México, donde impulsó políticas de igualdad laboral, no discriminación, erradicación de la violencia y accesibilidad, convirtiéndose en un referente nacional en la materia. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Tribunal Electoral del Estado de México. Además de su labor institucional, Luz María es docente universitaria, conferencista, autora y facilitadora certificada en mediación y justicia restaurativa. Su trabajo ha sido reconocido por distintas organizaciones por su liderazgo, sororidad y defensa constante de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hoy queremos platicar con ella, no únicamente desde el cargo, sino desde la experiencia, las decisiones difíciles y la convicción de que la justicia también se construye con perspectiva humana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luzma. Gracias a ti, Ale, por la invitación. Ya era necesario estar en este espacio, en un espacio diferente. Gracias por hacer llegar este mensaje tan importante a la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias. Antes de los cargos y títulos, Luzma, ¿tú cómo te definirías? Mira, Ale, yo me defino como una mujer, ¿no? Amorosa con su familia, con sus padres, con el entorno, una luchadora social por convicción, feminista, y una profesionista comprometida con la justicia, con la igualdad y con el respeto a los derechos humanos. Es como me autodefino. Y pues una persona amigable, ¿no? Alegre, que busca siempre vivir la vida, ser feliz y tratar de contagiar esa felicidad con las personas que me rodean. Luzma, ¿en qué momento dijiste esto de la igualdad y la justicia? Esto es mi causa. ¿Cuándo te diste cuenta? Creo que me di cuenta desde que iba en el kinder, ¿no? O sea, yo fui una niña, pues como que me adelantaban mis papás, ¿no? En las escuelas, pues para que ya no me soportaban, era muy inquieta desde pequeña. Y entonces me acuerdo que en el salón de clases, ¿no? Siempre trataba como de buscar que los conflictos no se dieran, tratar de, pues, colaborar, tratar de ver el cómo sí y el cómo no entre mis compañeras y compañeros. Claro, eso fue, pues, algo muy incipiente. Después me voy dando cuenta de esto, pues, en mi formación profesional, cargada de, pues, un gran humanismo, de una gran acción social, y después al llegar al espacio público, en donde todo lo que aprendí en la parte teórica profesional, pues realmente había que ponerlo en práctica, ¿no? Y es tanta la necesidad en nuestro bello Estado de México, en el mundo, de poder actuar, que dije, bueno, esta va a ser mi causa y la voy a abrazar con toda la ética, con todo el profesionalismo, pero también con todo el compromiso, porque estas causas no conocen de horarios, no conocen de días hábiles, se viven y se vuelven una pasión si así lo quieres. A ver, platícame alguna vez en tu niñez, alguna experiencia que te acuerdes en tu niñez o en tu adolescencia, que aplicaste estas características que ya traías y que tú consideras que hicieron la diferencia y que dijiste, oye, esto es lo mío, así, algo que te acuerdes, Luzma. Sí, claro, pues bueno, yo me acuerdo en la primaria en la que estudié, había un niño con discapacidad, en ese entonces, Diego, que ha de ser ya un profesionista, Diego tenía una discapacidad motriz e intelectual. Entonces, todas las niñas y niños del grupo eran como, pues, aislarlo, ¿no? Si ahorita es complicado hablar de accesibilidad, imagínate, hace 3 años que estaba yo en la primaria, ¿verdad? Entonces... Oye, qué rápido creciste. Sí, estas nuevas épocas de la inteligencia artificial me aceleraron. Y entonces Diego, pues bueno, Diego era una persona excluida dentro del grupo en el que estábamos estudiando todas y todos. Y lo que yo me acuerdo con él era, pues, oye, es una persona al igual que todos, ¿no? ¿Por qué no ser igual que con todos somos? Yo me acuerdo que era un poco como esa persona que trataba de lidiar entre las necesidades de mi compañero Diego
con las necesidades pues, de mis amigas, de mis amigos, de la propia maestra. Y entonces fuimos insertando poco a poco a Diego pues en una comunidad pues de mucho acogimiento, de mucha, pues sí, comunidad, ¿no? En donde pues Diego fue un alumno más, ¿no? Al final de nuestra generación, en nuestro regreso, y creo que esto hizo una gran diferencia, sobre todo en dejar un mensaje de que pues todas las personas somos iguales. ¿Qué hace Diego? Pues Diego nos lleva a la parte de, pues por ejemplo, de conocer Teletón, ¿no? Que es una institución que le apoyó él en su momento, y de meternos al mensaje de que pues todas las personas tenemos los mismos derechos, y evidentemente pues tenemos que hacer algún ajuste para poderlo desarrollar, pero bueno, creo que fue un tema que me llevó mucho. Y otra anécdota que también tengo es cuando concursé para ser reina de la primavera en primero de primaria, ¿no? Esto de las elecciones, como que yo ya traigo ahí una experiencia diferente, ya ¿verdad? Traemos tablas. Sí, ya. Entonces, ya te imaginarás. Y yo recuerdo que desde entonces, ¿verdad? Esto solo sucede en Tanzania. Mi mamá habló conmigo y me dijo, hija, vamos a hacer lo posible, tú ve a salonear, ¿no? Hablar de tus proyectos. Imagínate, una niña de 6 años, ¿no? Haciendo campaña. Haciendo campaña. Me acuerdo que conseguimos ahí unas lonas de ciertas empresas que no voy a mencionar, ¿verdad? Pero bueno, ahí la promoción. Y recuerdo que ya cuando venía el certamen me decía, tengo que hablar contigo. Nos pidieron vender boletos a los papás, ¿no? De las niñas que estaban participando. Y nosotros dijimos que no, hija. Y espero que tú lo entiendas. Yo lo entendí. Y creo que fue también mi primer acercamiento al no aceptar actos de corrupción, ¿no? Por más cuestión que te lleven de querer brillar, de querer asumir una posición. Por más que lo quieras o que lo desees. Exactamente. Entonces mi mamá y mi papá que tomaron una posición muy de brillas igual que las demás niñas, me mandaron a hacer mi vestido hermoso, me subí al estrado, bailé pues como princesa, no como reina, ¿no? Saludaba a la niña reina, ¿no? Nunca hubo esa enemistad. Y entonces lo que entendí es, me llevo la experiencia de haber participado, ¿no? También la gente en los pasillos pues me decían, es que el triunfo era tuyo. Bueno, si hubiera sido todo en orden, pues tal vez sí, pero bueno, a veces hay circunstancias que escapan de nuestras manos. El aprendizaje que te dejaron tus papás, ¿no? La resiliencia, la empatía, la fortaleza, ¿no? Porque bueno, les comento, les platico, les comparto, soy hija única, ¿no? Entonces de pronto creen que los hijos únicos no tenemos ciertas habilidades emocionales y que claro, los papás tienen que irlas fomentando desde muy pequeños para que cuando hay problemas en la vida, pues los sepas enfrentar y no se vuelvan en una crisis interminable, ¿no? Entonces mira, son experiencias que a lo mejor hoy digo, bueno, ya son anecdotario, pero que desde ahí me fueron formando en esa parte, ¿no? De ser, de resistir, de convivir, de tolerar, ¿no? Siempre sin que pasen por encima de ti, ¿no? Sin que te violenten, simplemente pues tomando como experiencias adquiridas y agarrando una gran trayectoria hacia pues lo que hoy es mi vida, tanto profesional como en la parte social a la que me dedico, ¿no? Qué buena enseñanza. Y si no fueras abogada, ¿qué crees que estarías haciendo hoy, Luzma? Híjole. Fíjate que mi papá es abogado y desde que yo quería estudiar la carrera, él me decía, hija, viendo tantas carreras, no estudies Derecho, es una carrera muy complicada, es una carrera, pues que hoy por hoy vamos a hablar de eso, me parece más adelante. Para las mujeres es muy complicado el ejercicio de la abogacía. Así es. Pero yo creo que si no fuera abogada, pues ¿qué sería? Activista social, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es una manera en que cualquier profesión, ¿no? Que se elija por allá, que nos ven en casa, las finanzas, el arte, la cultura, la comunicación, deben de llevar a hacer algo por la sociedad, ¿no? Entonces creo que ese activismo social que hoy lo compagino desde mi quehacer profesional, pues me ha llenado mucho, ¿no? A veces transformar la vida de una sola persona ya valió la pena todo lo que puedas hacer, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo me hubiera dedicado, ¿no? De pronto tampoco me arrepiento de ser abogada. Bueno, sí, cuando veo tantas reformas en el diario oficial, ¿verdad? Y todo lo estudiado, hay que volverlo a estudiar. Hay que reestudiarlo, ya no sirve nada de lo que estudié en la escuela. Gracias. Exactamente. No, y hoy, por ejemplo, bueno, ¿qué estudiaría? A lo mejor más bien, ¿con qué lo acompañaría? Pues con uso de las tecnologías de la información, ¿no? Temas que a lo mejor en su momento no eran tan en boga y que ahorita no solo son moda, sino son necesidad, y que creo que hoy por este ejercicio, por ejemplo, que estamos realizando en donde podemos compartir conocimientos a través de las tecnologías de la información, pues compaginar, ¿no? Esa parte de innovación. Por eso en mi estudio de doctorado, pues yo decido compaginar un poco de estas nuevas tecnologías para ir complementando la formación, ¿no? Entonces, por ahí si nos están viendo en casita, pues lo que elijas estudiar en la licenciatura es una gran elección, pero tendrás que irla complementando con tu quehacer profesional, pero con tu especialización y con las propias, exactamente, actualizarte, porque el que no se actualiza, pues queda fuera, ¿no? Es correcto. Entonces nunca pensaste, yo quiero ser científica, yo quiero ser contadora.
Fíjate que sí pasó por mi mente. Yo cuando entré en la secundaria y después en la prepa, yo era muy buena en los números, ¿no? Álgebra, trigonometría, además ahí en la escuela donde estudié, pues nos daban las clases de matemáticas en inglés, ¿no? Entonces era un gran reto, que obviamente cuando empezamos a hacer los exámenes en licenciatura, pues decías, me hablo en chino, ¿no? Porque pues no había exámenes en inglés, ¿no? Para entrar a las universidades. Pero ¿qué pasaba? Que a mí me gustaban los números, de hecho los estudiaba por mi cuenta, daba asesorías desde entonces, mi vena hacia la docencia, a mis compañeras y compañeros, pero no me llenaban del todo, ¿no? De hecho, cuando hice mis exámenes de orientación vocacional, me decían, es que sale muy alta en el tema de finanzas, en el tema matemático, pero decía, ¿cuál es mi campo profesional? Bueno, pues les decía yo, en finanzas, ver cómo suben, ¿no? Las acciones, las inversiones de otras personas que no soy yo, me va a generar hasta frustración. Y ansiedad. Exactamente. Y hoy por hoy, pues el derecho, la parte social, la parte de poder compartir con las personas, pues una gran gratificación, pero también creo que, vamos a verlo más adelante, es un gran reto, ¿no? Al ser una ciencia social, pues está abierta a muchas vicisitudes, a muchas aristas, a muchos retos, a muchas cuestiones también negativas, porque no hay que decirlo, y que también eso pues te va haciendo esos obstáculos fortalecerte, ¿no? En tu ejercicio tanto profesional como incluso personal. Los seres humanos somos impredecibles, ¿no? Totalmente. Es complejo. Y bueno, pues en esto de la abogacía, ¿no? De llevar justicia a las personas, pues es un gran reto en nuestro país, en cada municipio, en cada colonia, en cada familia, ¿no? Las realidades que se viven son tan diversas y tan distintas que obviamente exigen al profesional del derecho, pues una actualización, pero también una empatía muy de lleno, muy aterrizada con cada una de las causas, cada una de las situaciones que se viven, ¿no? Entonces creo que eso también es un gran reto, que no me arrepiento, al contrario, que creo que ha sido el camino correcto el que elegí. Lo amas, se ve que lo amas con todo tu corazón. Has estado en espacios donde se toman decisiones muy importantes, Rosma. ¿Qué es lo más difícil de trabajar dentro del sistema? Primero, creo que lo más difícil es conocer el sistema, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que te lo platiquen desde fuera, lo estudies, a lo estés viviendo, ¿no? Un sistema que pues tiene muchas bondades, también muchas limitaciones. Por ejemplo, en la parte pública siempre el tema de recursos, tanto humanos como materiales, siempre faltan personas, siempre falta dinero, ¿no? Para llegar con más proyectos y hay que optimizarlos, hay que estirar la liga, obviamente sin que se rompa. Pero también creo que el tema actitudinal, ¿no? De pronto tú crees que al ser una institución toda la gente transita hacia el mismo objetivo, hacia el mismo objeto, hacia el mismo fin y de pronto pues no es así, ¿no? De pronto hay alguien o hay quienes vivimos de nuestra profesión con vocación y hay quienes solamente es pues un horario de tiempo, ¿no? Yo a las 6 ya me convierto, dejo de ser la profesionista que soy y me convierto en otra persona. La falta yo creo que también de autenticidad, ¿no? De esa ser la persona que eres tanto en tu familia como con tu pareja, como en la institución, como con la sociedad. De pronto es terrible ver cómo las personas usan caretas, ¿no? Y depende de esas caretas chocan, ¿no? No hay congruencia. Exactamente. La falta de congruencia creo que es un gran reto que tenemos que advertir y también creo que a veces esa falta, también las instituciones de pronto caen en un esbozo de conformismo, ¿no? De, pues aquí voy a estar, no aquí voy a seguir, va a pasar mucho para que las cosas cambien. Mira, me pasó cuando empecé a trabajar temas, por ejemplo, tan álgidos como el acoso y hostigamiento sexual, la discriminación laboral. Es que no, ni le mueva, ¿no? Todo va a seguir igual porque es el sistema, ¿no? Entonces, ir contra el sistema de pronto te cobra una factura muy fuerte. No solamente en el tema emocional, en el tema de salud, en el tema de saber que vas luchando contra corriente y que a lo mejor los cambios van a ser mínimos, sutiles, pero van dejando una gran huella. Fíjate que ahorita para mí un tema muy enriquecedor en mi camino profesional ha sido de pronto encontrarme con personas en el tiempo o algunos mensajes de agradecimiento por esa pequeña semilla que sembré, ¿no? Que hoy está germinando sus frutos a lo mejor hacia despertar las conciencias, en saber cuáles son los derechos, arroparlos, defenderlos y eso creo que es un tema muy importante, pero al final del día creo que el sistema mismo al estar permeando de personas, al ser personas quienes integran los sistemas, se vuelve pues un tema complejo, ¿no? Ya lo decía por ahí varios pensadores, ¿no? Esta ductibilidad de los sistemas, los vasos comunicantes, cómo tenemos que tener una interacción porque el sistema no solo tiene que ser visto hacia el interior, sino también hacia el exterior y su vinculación con otros sistemas, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en el quehacer al que me dedico el derecho, pues está muy vinculado con la parte social, la parte de comunicación, la parte hoy, por ejemplo, de los grupos originarios, de las personas con discapacidad, y entonces es un entramado de sistemas
que entre más los conjugas, más complejo se vuelve su atención, ¿no? Así es. ¿Qué cosas te sorprendieron cuando entraste al Poder Judicial que no te enseñaron en la escuela, Luzma? Pues yo creo desde conocer la institución, ¿no? O sea, en la escuela te decían, pues es un poder judicial, se integra así, pero por ejemplo, cuando tuve mi experiencia, el Poder Judicial del Estado de México, pues es una gran institución, no solamente por los 200 años de existencia, sino también pues por todo el trabajo que realizan todas las personas servidoras públicas, casi 7,500, o puede ser que ya en esta quincena ya más, ¿verdad? Claro. Pero sobre todo la complejidad del día a día, ¿no? A mí me decían, es que ser jueza, ser magistrada, ser juez es lo mejor, sí, pero nunca me dijeron la parte de la responsabilidad que conlleva. Cuando me tocaba ir a visitar juzgados, ¿no? De cualquier materia, ver las audiencias, ver el estrés, ver a la familia de la víctima, del imputado, las autoridades que coadyuvan, la fiscalía, la comisión de víctimas y demás, y ver, ¿no? El estrés, la carga que hay sobre los hombros de estas personas juzgadoras en decidir sobre la vida de las personas, sobre sus bienes, sobre sus libertades. Eso no te lo explican en las facultades, ¿no? Y no lo ves hasta que lo vives y ves la complejidad que esto lleva. También el acceso a la justicia, ¿no? De pronto, pues tener un abogado o abogada que te pueda orientar correctamente, el poder llegar a las instituciones, poder ser atendida, poder tener un seguimiento a esa atención. La frustración, ¿no? De aun y cuando se dictan sentencias, a lo mejor en un corto plazo, con las mejores medidas de reparación, restitución, sanción, pues los delitos ya están cometidos, ¿no? Y entonces el daño ya está perpetuado y de pronto reconciliar eso con la sociedad, con las personas, a veces es siempre una deuda eterna, ¿no? Que tiene el Estado para con la sociedad y eso creo que también es un tema, pues en el que tenemos que trabajar, pero que difícilmente se pueda paliar mientras seguimos teniendo, pues temas de inseguridad, temas de delincuencia, ¿no? Temas de rupturas familiares, porque algo que tampoco me enseñaron a mí en la facultad es que los principales problemas vienen dados por las propias familias, ¿no? Sí, efectivamente hay gente mala, ¿no? En todos lados, pero la mayoría de los asuntos, tanto en materia familiar como penal, venían dados por personas que pertenecían al mismo núcleo familiar y eso pues es algo muy triste, porque si decimos que nuestra familia es nuestro lugar o espacio seguro. Pues ya ni eso es seguro, ¿no? Es verdad, yo siempre lo he dicho. Me preguntaban alguna vez, ¿cómo cuidamos a nuestros niños? Y yo, hay que escucharlos, hay que creerles y sobre todo, protéjalos a todo momento porque la mayoría de las ocasiones el enemigo está en tu propia casa. No es un extraño que te encuentras en la calle o que te encontró por azar. Está en tu propia casa. Hay que cuidarlos de esas personas. Y si nadie te prepara para, por ejemplo, que te prepara, están tus leyes, están tus protocolos, están tus, no sé, los tratados internacionales, toda la estructura legal. Pero nadie te prepara cuando estás en una audiencia donde la víctima es una niña, es una víctima de violación, y tú estás junto a ella porque tienes que estar ahí observando cómo es el desahogo de la prueba y nadie te prepara para el momento en el que ella empieza a llorar, ¿no? Claro que tienes las herramientas porque lo estudiaste, pero ya el vivirlo directamente tienes toda la razón. Es muy diferente. A medida que pasa el tiempo, pues ya lo manejas de cierta manera, ya tienes la experiencia y todo, pero ese contacto humano ese es el que no te enseñan en la escuela, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna vez dudaste de seguir este camino que llevaste hasta ahorita, Luzma? Híjole, sí, en el camino ha habido pues momentos complejos, ¿no? Por ejemplo, un momento en el que me tuvieron que sacar en silla de ruedas, ¿no? De una reunión, me acuerdo perfecto, a urgencias al hospital, ¿no? Y bueno, hasta me decían, bueno, no sabemos si está poseída, ¿no? O qué tiene. Y resulta que era un ataque de ansiedad, ¿no? Y pánico. Yo siempre me he considerado una persona muy tranquila, pues muy de encontrar mi centro, muy pues, alegre, pero son cosas que vas llevando hasta que tu cuerpo reacciona y dice, hasta aquí, ya no podemos más. Acumulas. Claro, acumulas. ¿Y qué pasaba? Que pues en esta parte de atender a las personas, de atender las violencias, te vas llevando la historia a casa, ¿no? Y no lo puedes depurar y entonces te quedas pensando toda la noche cómo poder hacerle y si vas por aquí, si es por acá, pero luego pues si haces por acá, el de acá no le cayó muy bien lo que hiciste, ¿no? Fíjate, llegó un punto en mi trayectoria en que yo llegué a pensar, ¿tendré que portar a alguna persona de apoyo de seguridad conmigo? O sea,
porque luchar por las injusticias también te pone en una posición muy compleja. No por nada en nuestro país, defensores de derechos humanos ocupan el segundo lugar en América Latina de muertes violentas, ¿no? Entonces, alzar la voz por quien no tiene voz o quien tiene voz pero no puede hacerla llegar a donde tiene que hacerla llegar, se torna un tema complejo que no lo ves hasta que lo estás viviendo, ¿no? Y que además afecta a tu entorno familiar, tu pareja, tu propia familia, tu propio espacio laboral, ¿no? La exposición que puedes tener. Y creo que eso es un tema que no me llevó nunca a pararlo, porque yo decía, bueno, entre más situaciones tenga, es más fuerza y vitamina para mí para saber que estoy haciendo las cosas, porque quienes nos ven y nos escuchan, que son personas defensoras de derechos humanos, no me dejarán mentir, que cuando pasa algo que llama la atención y te estremece, entonces sabes que estás haciendo bien las cosas, porque incomodar o romper lo que normalmente viene estando mal, genera pues esto, ¿no? Un efecto negativo, pero también uno positivo. Entonces, creo que yo siempre tuve esa visión de si hay un estruendo es porque se está haciendo ruido, se está trabajando y entonces pues hay que seguir, no hay que dejar que ese molinito, ¿no? Que echamos a andar pues se frene. Sin embargo, pues de pronto sí tienes que pensar en ti, en tu salud, en salud mental incluso, ¿no? Tu familia. Tu familia, ¿no? Tu presente, tu futuro. A veces, por ejemplo, en el servicio público, pues somos muy apasionados, ¿no? El puesto, la función, pero bueno, los puestos y funciones son prestados, ¿no? Yo me acuerdo que eso me ayudó mucho desde que yo ingresé al servicio público, porque yo nunca me hice poseedora del espacio incluso, ¿no? Me decían, su oficina, no es mi oficina, salvo que un notario público venga a escriturarme estos 10 metros cuadrados, ¿no? Es una oficina. Es una oficina, es un espacio que me prestan y si mañana es abajo de las escaleras o como fue en pandemia, que todos trabajando en casa fenomenalmente, entonces creo que también a veces no querernos hacer dueños, poseedores de lo que no nos corresponde, ¿no? Sino más que nuestra propia vida y eso también es prestada, ¿no? Y saber que esto, pues esto tiene que llevarnos a un cauce. Entonces, volviendo a la pregunta, claro que ha habido momentos de puntos de inflexión, pero nunca de tirar la toalla, ¿no? A lo mejor de cambiar la forma, a lo mejor de decir, híjole, creo que esto no está siendo lo más adecuado para llegar al objetivo, ¿no? Hay que replantearnos, pero jamás para decir ya no más, ¿no? Y creo que esa fortaleza, pues, hace que podamos seguir en pie de lucha, incluso defendiendo nuestra propia lucha, ¿no? Que es un tema, pues, creo que muy importante para todas y todos. Después de esta experiencia, de este episodio de ansiedad que viviste, ¿cómo asumo que fue un periodo de aprendizaje, que aprendiste algo, Luzma? A dejar un poco el trabajo aquí y no llevarlo acá donde estaba tu familia, donde estaba tu vida personal, o todavía lo sigues llevando, lo sigues haciendo. Lo seguimos llevando, pero ya menos. Ya no me da ansiedad. Más bien manejé la ansiedad porque voy a seguir llevando el trabajo a casa, ¿no? Exacto. No, la verdad es que cuando la gente hablaba de estos trastornos de ansiedad, yo decía, ay, qué exagerados, no aguantan nada, seguramente pues es una carga nada más de estrés, ¿no? Cuando lo vives, no, te sientes morir. O sea, esta reflexión que decía yo que si estaba poseída es porque mi mamá cuando me vio en el shock me decía, es que pues traigo un sacerdote exorcista, ¿no? O sea, estar saltando tu cuerpo cada 2 segundos, no poder respirar, o sea, no poder hacer otra cosa más que tratar de controlar tu cuerpo. Yo le comparto a la audiencia que hoy nos ve, yo estuve con tratamiento, ¿no? De controlado, no porque lo quisiera, sino porque mi cuerpo lo necesitaba. Obviamente esto me llevó a una revisión desde el nutriólogo, no desde el neurólogo. Afortunadamente hoy todo bien, pero a veces tienes que pasar eso para decir también estás tú. Y a mí me decía un médico que quiero mucho, si no cuidas la máquina, o sea, que es tu cuerpo, no vas a tener manera de seguir trabajando. Y también algo muy, muy importante, aunque cruel, somos necesarios, pero no indispensables. Mañana llegó una segunda, tercera persona a tu puesto, a tu función, y no pasó nada. Está ahí alguien sentado en la oficina que no era tuya. Exacto, en la oficina en el escritorio que nunca fue mía, te prestaron. ¿no? Y a lo mejor lo más que llega a ser tu institución, tu empresa, tu escuela es publicar una esquela, ¿no? Entonces, pero esa esquela en una institución... Duro se oyó eso, pero es la verdad. Y siempre me han dicho, esa esquela en una institución, pues es una más. Esa esquela en tu familia... No. Es ya, una ficha no te que pueden falta. reemplazar en tu familia, ¿no? Exactamente. Entonces, me decían, es que eres muy joven y no, sí soy joven. Ay, no. Pero son temas que ¿cómo ves la ansiedad? Pues bueno, más bien empezar a
a partir de ello, pues, empecé a tomar, por ejemplo, tratamiento psicológico, ¿no? Porque en la atención a víctimas, yo antes no lo creía, decía yo soy muy fuerte, yo puedo, ¿no? Y no, o sea, tienes que tener a un especialista que te apoye, que te guíe. Entonces, por ejemplo, yo ahí empecé a tomar mis cuidados de salud mental, empecé a tener mucho control en mi tema de salud, ¿no? Porque de pronto hay espacios muy prolongados de ayuno, de hoy no como, mañana tampoco, ¿no? De la salud del sueño, ¿no? De pronto 4 horas y con el teléfono revisando el correo, o sea, ese tipo de cosas las fui modificando. También darme mi espacio, no abandonar el proyecto profesional, porque fíjate que, y eso es un proyecto que estoy retomando, poderme casar en breve, ¿no? O sea, viene un compromiso y digo, pues que el trabajo es absorbente y viene una serie de temas externos que dices, bueno, si nunca pones la importancia en tus propios proyectos, nadie se la va a dar. Si no eres tú, ¿no? Entonces, eso también me llevó a reflexionar de, pues, estamos de paso. Al final me decían, es que no te preocupes, lo que está en la oficina va a salir. Pues sí, pero eso al final no era mi preocupación. Fue un cúmulo, ¿no? De circunstancias que me llevaron a ello. Y fíjate que no se da en un entorno donde yo hubiera sufrido algún tipo de violencia. De hecho, laboralmente ese era un momento donde yo me encontraba muy estable, muy comprendida por mis personas superiores, mis titulares, ¿no? Con mucho apoyo para seguir desarrollando los proyectos, pero más bien creo que fue la sobrecarga de trabajo y el querer dar siempre una respuesta positiva a las personas, ¿no? Por eso también creo que hoy conozco mi límite, sé hasta dónde sí, hasta dónde ya no, y hablar con esa verdad a las personas y no sobrecargar algo que a lo mejor va a resultar imposible poderlo hacer, ¿no? Entonces, creo que han sido de las lecciones importantes que me llevó este episodio, ¿no? Que espero nunca volverlo a vivir, pero pues este medicamento, por ejemplo, pues sí, de SOS, lo porto en mi bolsa, porque nunca sabes, ¿no? Que se pueda dar y ojalá nunca lo use, pero es un tema muy complicado. Entonces, creo que son situaciones que te llevan a reflexionar ¿realmente vale la pena? O sí vale la pena, pero ¿cuál es el límite, no? De esa lucha, no, pues de es ese que tu tiempo. cuerpo te dijo, ¿hasta aquí llegaste? Exactamente. O sea, te vas a acostar, te vas a atender, vas a ir con profesionales porque hasta aquí llegamos. Si no, yo ya no te voy a dar para más. Y es que te lo dijo, es muy sabio el cuerpo. Fíjate, yo desde chiquita me acuerdo que con temperatura incluso, ahí iba a la escuela, ¿no? Ay, igual yo, así nos educaron. Es Sí, o sea. Un saludo a nuestros papás que así nos educaron. ¿No? Sí, o sea, es que yo de verdad ahora veo que hace frío, está lloviendo y las mamás les dicen a los chavitos, oye, no vayas hoy, ¿no? Porque pues está haciendo frío. Y yo le digo a mi hija, oye, a mí me mandaban hasta con temperatura, ¿no? Y ahí yo creo que a ir a contagiar a los demás niños, pero con tos, temperatura, lo que quieras. Y ahí íbamos a la escuela, ¿no? Entonces, creo que sí crecimos con este chip de tienes que cumplir porque tienes que cumplir y las cosas tienen que salir bien. Y en mi caso, además, agrégale, y creo que ahorita me vas a decir si es tu caso, perfeccionista. ¿Es perfeccionista? Sí, soy Ale. Me confieso que sí lo soy. Es que... Y la competencia es contigo misma, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que igual desde chiquita, es que ¿qué hacen para que Luz María sea la niña 10 y el cuadro de honor? Y pues nada, a la niña Luz María le gusta jugar, desde jugar a la maestra, ¿no? Dime tú, hoy nadie quiere jugar al maestro, ¿no? Jugar a la maestra y mi libro complementario y tal. Y bueno, sí, el perfeccionismo, pero también el perfeccionismo me llevó gran parte creo donde hoy estoy, ¿no? Me abrió la oportunidad de obtener una beca, de estudiar en una universidad que siempre quise estudiar, de apoyar a mis papás, porque también creo que es bonito como hija, hijo, dar esa recompensa de retribución a los padres que tanto dan por nosotros. Esforzarte, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, hoy a la gente, a los adolescentes que tengo cercanos, es que elige la carrera con la que quieras ser feliz, a la que te vas a dedicar, no la que te vaya a rendir, no la que el papá o mamá quiera, esa es la elección. Entonces yo digo, tuve las herramientas necesarias por apoyo familiar, por apoyo institucional, pero también porque yo lo quise aprovechar, ¿no? Hoy cuántos adolescentes hay que van, obtienen su título, adultos, y nunca ejercen la carrera, es más, nunca salen de la casa, ¿no? Y creo que estas habilidades que hay que volver a reforzar, ¿no? La habilidad de la seguridad, del compromiso, sí, claro, o sea, hay mamás de que hoy está lloviendo, no salgas, pues ponte un paraguas, ¿no? Una gabardina y ya sal. sé, y saca el paraguas, sí, ponte tus botas de lluvia, el impermeable, el paraguas, y vámonos a la escuela, porque fíjate, yo le digo a mi hija, es que estás siendo educada, en este momento estás siendo educada y tienes que saber que tienes que tener un sentido de responsabilidad y de que si un día tú tienes un trabajo, tienes que ir a ese trabajo, aunque esté lloviendo, aunque haga frío, porque
eso es lo que estás aprendiendo aquí. Lo mismo con el uniforme, por ejemplo, ¿no? Es que ¿por qué nos obligan a llevar uniforme? Es una cuestión de disciplina que te va a servir toda tu vida. Son las herramientas que te van a servir toda tu vida. Y la otra, estudia algo que te haga feliz, lo que tú quieras. Pero yo no quiero que un día me vengas a platicar que estás en un trabajo en el que vas a cumplir solo por cumplir y que te hace profundamente infeliz. Elige bien, prepárate y haz lo que te guste, lo que te haga feliz, lo que te apasione, ¿no? Yo veo en ti esa pasión, entonces por eso las cosas salen bien, por eso, y también es perfeccionista, entonces claro que en algún momento colapsamos porque nos exigimos de más, ¿no? Pero qué bueno que tenemos esas enseñanzas, que nuestro cuerpo nos avisa que tenemos que poner atención de este lado, y lo importante aquí es tomar esas providencias para seguir adelante y estar sana, estar bien físicamente, mentalmente, emocionalmente y seguir disfrutando de nuestro trabajo, ¿no? Y de lo que nos apasiona. Luzma, cuando hablamos de igualdad de género en la justicia, ¿de qué estamos hablando en lo cotidiano? Pues es algo de lo que realmente no tendríamos por qué hablar, ¿no? Si lo hubiéramos entendido como ese respeto a todas las personas por el simple hecho de ser personas. A mí me cuestionaban mucho justo por qué hablar de perspectiva de género, por qué hablar de protocolos especializados, pues porque lamentablemente aún hay muchas brechas de desigualdad entre las personas, ¿no? La que normalmente más se ve es hombres contra mujeres, ¿no? Hoy hablamos de hombres, mujeres, diversidad sexual, pero hablamos también de personas con alguna discapacidad, personas migrantes, adultos mayores, infancias, etcétera, ¿no? Entonces, al hablar de igualdad hablamos de esa necesidad de que todas las personas sean reconocidas con los mismos derechos, pero no solamente reconocidas, sino que esos derechos puedan ser realmente vividos, gozados, ejercidos, sin que tuviera que intervenir ninguna autoridad para que así fuera, ¿no? Lamentablemente intervienen una serie de autoridades en estos incumplimientos que se dan, porque como sociedad hemos roto, ¿no? Estas obligaciones que tenemos. Por ejemplo, yo recuerdo que desde mi formación, cuando entraba el profesor al salón de clases, te parabas, ¿no? Te ponías de pie, guardabas silencio, le hablabas de usted. Oye, entra un profesor a un salón de clases, bueno, no sabe si ya entró, le toca un pelotazo en la cabeza, ¿no? Hoy me han dicho... De tú, sí, le digo a mi hija, cuidadito con que le hables de todo, porque no te quiero escuchar hablándole de a tus maestros. Es de usted, por favor, es de usted. A veces pienso, soy muy exagerada, pero alguna vez oí a unos niños, unos adolescentes que le hablaban de todo la mesa. Para mí fue súper raro, ¿no? Fue así como que, ¿es en serio? No lo podía creer. No, y además son temas formativos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Que cuando ibas en un transporte público le cedías el lugar a la mujer embarazada, al adulto mayor, y hoy es como si no existiera, ¿no? ¿A qué voy con esto? Al hablar de igualdad en la justicia es justamente buscar ese justo medio, y lo que falta para que ese justo medio se dé, impulsarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Por ahí siempre hubo un tema de ¿por qué hablar de feminicidios? A los hombres también los matan. Sí, pero no por las mismas circunstancias. O sea, a los hombres no los matan por ser hombres, a las mujeres sí nos matan por ser mujeres, ¿no? Por ese simple hecho. Las niñeces, por ejemplo, hoy en espacios como son los escolares, los de diversión, están muy expuestos a muchas vejaciones, a muchos delitos. Entonces hay que hablar con las niñeces desde chiquitos. Yo me acuerdo que cuando empezó esto de la sexualidad en la primaria, en los libros de texto, bueno, fue un escandalazo, ¿no? Casi todas las mamás en la asociación de padres de familia, porque no existían WhatsApp y estas cosas, ¿no? Sáltense el de la hoja 10 a la 15, porque vienen los temas prohibidos, ¿no? Dóblenle al libro. Sí. o córtenselas con un cúter, ¿no? ¿Y qué lleva esto? Que luego generaron adolescencias pues precoces, adolescencias no informadas. Por ejemplo, yo en mi generación de primaria, después secundaria, hoy, por ejemplo, tengo compañeras que pues ya son abuelas, ¿no? Wow. Digo, yo también me he tardado, ¿verdad? Pero... No, claro que no, ¿cómo no? Pero el tema es ese, ¿no? El tema es ese, el hecho de que tenemos que hablarles con la realidad a las niñas, a los niños, las palabras que su cuerpo nadie lo puede tocar, ni sus propios, por ejemplo, he conocido casos de es que mi hija se baña con el papá. No, incorrecto, ¿no? La niña tiene su propio espacio, digo, si es un bebé, pues hay que apoyarlo, pero la mamá puede ser la cuidadora primaria, ¿no? Etcétera. Entonces, son los esfuerzos que tenemos que hacer para que las desigualdades puedan tomarse en cuenta. Llama por ahí el protocolo de la Suprema Corte de Perspectiva de Género, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
vencer las asimetrías, ¿no? Las asimetrías de poder, ¿no? Si, por ejemplo, el hombre superior en fuerza a la mujer, bueno, ver si esto impactó o no en la relación del matrimonio, del divorcio, de la adopción, de la compraventa de una casa, yo qué sé, ¿no? Pero también ver cómo se va a hacer esa nivelación, ¿no? O sea, no basta con decir, híjole, sí, la mujer está en una posición más vulnerable, el niño, el adulto mayor, sino cómo vamos a través de acciones afirmativas, a través de medidas concretas, hacer que esa desigualdad se equilibre, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una acción afirmativa muy latente en las empresas, en las instituciones, que es lograr una paridad en la contratación, ¿no? Entre mujeres y hombres. ¿Esto por qué? Porque normalmente y por autonomacia los puestos de liderazgo siempre venían asumidos o vienen siendo asumidos por hombres. Y ahorita pues ya hay más mujeres que se están ahí, nos estamos colando en los puestos de toma de decisión. Sin embargo, a veces esas decisiones no tienen un resultado que buscamos, ¿no? La agenda feminista, la agenda de género no ha logrado esa consolidación, porque aunque ya estamos llegando a ciertos espacios, pues a veces seguimos siendo nulificadas, ¿no? En las acciones que tomamos, en las decisiones. Por ejemplo, a nivel político, ¿no? Pues sí, ya hay regidoras, pero ¿qué crees? Híjole, no tienes equipo, ¿no? O te encargas de las comisiones de las de sin importancia, ¿no? Y las de presupuesto y todas estas que importan mucho por el peso específico que tienen, pues siguen estando en manos de los hombres, por decir algo, ¿no? Pero creo que también hoy tenemos que hablar no solo de la paridad sexo-género, sino también, por ejemplo, de la diversidad sexual, ¿no? Hoy tenemos que saber y reconocer que existen personas trans, personas queer, personas pansexuales, y que si bien a lo mejor no toda la ciudadanía nos vamos a aprender el catálogo, ¿no? De las diferenciaciones, con que nos aprendamos esta palabra clave, el respeto irrestricto a las personas en todo momento, creo que eso nos lleva a la igualdad, ¿no? Entonces, por eso iniciaba diciendo que creo que es algo que no teníamos que haber estudiado, ni profundizado, ni crear protocolos, ni crear, por ejemplo, unidades especializadas de género, como en las que he tenido oportunidad de colaborar y en las que continúo colaborando, porque estas unidades, estas áreas se crean ex profeso como una acción afirmativa, pues para abordar estos temas, para capacitar a la gente, para puntualizar políticas y proyectos en la materia, para que una vez que toda la humanidad del mundo mundial haya entendido el tema, bueno, entonces desaparezca, ¿no? Porque ya somos iguales, vivimos la igualdad, respiramos igualdad, trabajamos en igualdad. Lamentablemente eso no se ha logrado, porque también cada cabeza es un mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablamos de un concierto de naciones, hablamos de un derecho internacional y de pronto nuestro vecino norteamericano piensa diferente, ¿no? ¿Dónde está la agenda de derechos? Pues hay una agenda, hay organismos internacionales, sin embargo, hay pues un poder de decisión individual, un raciocinio propio que hace que estas decisiones pues de pronto salgan de esta agenda que se plantea. Entonces prácticamente eso es hablar de justicia con igualdad y bueno, hoy profesionalizar a las personas operadoras del sistema de justicia en sus diferentes facetas, en las diversas instituciones, para que coadyuven a que estas acciones se consoliden, se complementen, ¿no? Por ejemplo, hoy hablar de una mujer que a lo mejor sufre violencia en su casa, que no tiene a dónde ir, pues existe un refugio especializado para ella y su hijo, ¿no? Pero no es un mundo ideal, sino que hay que establecer una ruta para que esta mujer salga de este lugar de apoyo y pueda reincorporarse a su vida profesional, laboral, académica y vivir realmente pues plena y feliz, ¿no? Porque entonces si empezamos a encerrar a los buenos, ¿no? A encerrar a las víctimas, pues entonces solamente estamos aislándonos del problema y no atajando el problema de fondo, ¿no? Entonces creo que este es un tema muy importante. Por ahí ha generado mucho impacto la justicia restaurativa, esta justicia que no solo busca sancionar, sino también reconfigurar pues las relaciones de las personas, el construir conjuntamente nuevos caminos de solidaridad, de apoyo, de entendimiento. Yo les digo, yo no entiendo por qué los divorcios, por ejemplo, se vuelven tan complejos cuando a veces la boda fue lo más feliz en tu vida, ¿no? O sea, así como ese momento inicial lo tuviste de alegría, de entusiasmo. Hay pues, que tener fiesta de divorcio. Pues, ¿por qué no? He visto por ahí noticias, ¿no? Que el mariachi va a la oficina del registro civil o al propio juzgado, ¿no? Claro. A lo que voy es, si hubo un entendimiento inicial, tiene que haber un entendimiento final y a veces es lo mejor por salud de todos los intervinientes, incluso las hijas e hijos, pero no hacerlo complicado, porque al final es una decisión que se tomó en lo que fue una familia y que hoy pues deciden cada quien tomar su camino, pero no tendría por qué ser compleja. Además, no tendría por qué intervenir jueces si hubiera ese entendimiento, ¿no? De qué me toca a ti, qué te toca a mí, qué responsabilidad voy a asumir. Por ejemplo, es muy triste ver cómo, sobre todo las mamás, aunque siempre hay también donde hay mujeres incumplidas,
tienen que, por ejemplo, pelear y pelear porque los padres den la pensión alimenticia a sus hijos. Bueno, cualquier persona en este mundo comemos, dormimos, vivimos, vestimos, entonces, claro, ¿cómo pelear algo que es una necesidad básica, no? Y que luego de pronto los papás o mamás, insisto, porque a veces la persona incumplida no solamente es el hombre, también hay mujeres que incumplen ciertas obligaciones, no, pues que me lo reclame y nos vamos hasta el último. Oye, pues entonces mientras tu hijo que no y come. mientras, ¿qué va a hacer el niño o la niña, no? Exactamente, entonces, por ejemplo, es demasiado. Uh-huh. Como que siento que te lo vas a gastar tú, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no va a ser para él. Entonces, sí, como dices, y hasta las últimas consecuencias y el tiempo que llegue. Y nadie piensa en los niños. Y eso es lo de menos, porque al final el día es un tema, se traduce en un tema económico, pero el cariño, el tiempo, porque hay papás de, bueno, te doy la chequera libre, pero a mí ni me molestes. No Oye, te quiero ver. Sí, no te quiero ver. O bueno, el fin de semana que me toca a mí, lo meto a una guardería, lo meto con tal, ¿no? Y de pronto hay adolescencias que crecen en el abandono, que de pronto tenemos hoy esta mal llamada generación de cristal, ¿no? Donde a lo mejor no tuvieron las habilidades emocionales, los apegos, las cercanías, ¿no? Uh-huh. Donde a lo mejor hubo desde las escuelas el estigma de es que es hijo de papás divorciados, ¿no? Como si fuera un pecado, ¿no? Así Pero por ahí hay ciertos colegios que yo les invito a la reflexión que de pronto estigmatizan a la hija o hijo por la decisión de los padres o viceversa, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que aquí también tomar ese tema de que estos estereotipos, estos roles de género nos afectan mucho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me empecé a dedicar a estos temas, la gente pensaba que yo era lesbiana, ¿no? Y no es que tenga nada malo, no soy lesbiana, saludo a mis amigas lesbianas porque tengo amigas lesbianas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No? Qué interesante. Porque yo defendía a las mujeres. Ajá. Y porque la agenda feminista, gran parte de la agenda feminista se gesta el feminismo en el lesbianismo, ¿no? Y porque pues Luz María le gusta usar pantalones, ¿no? Ropa artesanal, ¿no? Que hoy no traje, ¿no? Pero o vestidos largos que hoy sí traje, ¿no? Ajá. Y luego mi respuesta es pues el vestido largo lo uso porque se me hace cómodo, me gusta. Y me decían también por ahí, bueno, si no es lesbiana es menonita, pues ¿qué creen? Les tengo una noticia, sí tengo sangre menonita, ¿no? Mi abuela era del norte del país, de Chihuahua, entonces tengo Ajá. genes de ese tipo. ¿A qué voy con esto? que entonces yo ya fui, fíjate cómo fui encasillada, ¿no? Sí. Por lo que defiendo y por cómo me visto, te vistes. ¿no? Luego por ahí, ya sabes, el tránsito, si te va bien, híjole, seguro es novia de alguien, ¿no? Seguro es esposa, bueno, no, o sea, son temas que, entonces, las mujeres no podemos progresar, no podemos avanzar, no podemos conquistar logros si no es por nuestro propio logro. Siempre nos tiene que haber ayudar a alguien, la fuerza del más allá, haber comprado algo, haber pues nulificado a alguien, pasar por encima de alguien para estar donde estamos, ¿no? Entonces creo que son temas también o que haber tenemos. hecho algo indebido, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, como que ¿quién te dice fue por tu mérito, ¿no? Que claro, hay personas que sí hacen eso, ¿no? Y lamentablemente claro, sí, claro. Se vuelve un tema de ahí dividir, pero no puede ser considerado una generalidad. Uh-huh. Y además ese estigma de, pues mira, tú vente bonita en la entrevista de trabajo, no te van a preguntar nada de fondo, pero pues te va a echar el ojo el jefe y vas a ver que vas a entrar, ¿no? No. Yo, por ejemplo, hacía un pareto de cuántas secretarias o asistentes, ¿no? En cualquier institución pública, privada, de empresa, son mujeres y cuántos son hombres. Casi todas son secretarias. Sea jefe o jefa del titular, casi todas son secretarias, ¿no? Difícilmente son hombres. O, por ejemplo, en la facultad de enfermería, ya ahorita empieza a haber un mayor tema, una mayor apertura, pero la mayoría eran siempre mujeres, ¿no? Enfermeras. Llegaba un enfermero, uy, no, el que no le dio para ser médico, ¿no? Ay, no. Sí, o sea, es real, es verdad. Son temas, o por ejemplo, en el tema aéreo, ¿no? Aeroespacial, las aeromosas azafatas tienen que ser mujeres, los hombres no. Hoy hay hombres en esa parte, ¿no? Entonces, son temas que creo que tenemos que, bueno, hemos ido rompiendo por necesidad, por estas batallas de inclusión, pero también que no pueden ser consideradas solo algo permanente, ¿no? Por ahí luego escucho, es que son modas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la diversidad sexogenérica. No es que sea moda, creo que es una apertura que hace años era difícil de ver, pero que hoy nos lleva simplemente a saber que existen diferencias entre las personas, pero que estas diferencias no son diferencias para romper la igualdad de los derechos humanos, para violentar, o sea, entonces que una persona sea diferente a mí es sujeta de violencia porque es diferente a mí, pues no, hay una tolerancia, hay un tema, por ahí hay una época de la historia que conocemos muy bien, que se ha criticado mucho, que fue el Holocausto alemán, ¿no? Yo les preguntaría hoy, a tantos años del Holocausto alemán, ¿en qué ha cambiado las cosas, no? Seguimos exterminando gente, sigue habiendo desapariciones, siguen habiendo delitos, ya hasta la propia ley los nombra diferenciados como el feminicidio, que es una razón de odio a las mujeres, ¿no? Y otros más que se están gestando. Ahorita los colectivos trans están buscando mucho el que se tipifique el delito del transfeminicidio, ¿no? Por este tema de odio que hay para con ellas, con ellos. Entonces, creo que son temas que
pues lamentablemente la historia nos enseñó, pero seguimos repitiendo como humanidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, las violencias que se gestan a través del uso de las tecnologías de la información, la violencia digital, ¿no? El cómo la IA nos puede ayudar muchísimo, pero cómo también nos puede destruir muchísimo si usada de manera inadecuada, ¿no? Así es. ¿Qué prácticas normalizadas siguen siendo violencia, Luzma, y que muchas veces ni las nombramos? Pues creo que esto que ya platicaba, ¿no? Esto de estigmatizar a las personas, no sé, oye, es que tal, no, es que esta persona entró por fulanito. Bueno, entraste, pero mantenerte, dar el resultado, eres tú, ¿no? La parte justo esta de estereotipar a las mujeres, no, pues es que hoy la mujer entra a un espacio y subió como la espuma porque casualmente pues a lo mejor es novia de alguien, ¿no? O los hombres también hoy pasa, ¿no? Híjole, está muy... La pregunta, ¿con quién andará? Ay, esa cómo la he escuchado. ¿Con quién andará? No, ahora ¿con quién andará? Porque es una serie como de noviazgos, ¿no? O sea, porque también es algo que se normaliza, ¿no? El tema. Pero también en los hombres hoy ya también, ¿no? No, es que como está de moda andar con la sugar mami, pues ¿quién de las jefas será la novia, ¿no? La esposa sabrá, ¿no? O sea, son temas como que cómo invadir el espacio privado sigue siendo un tema en todos los espacios laborales. El que el espacio laboral de pronto quiere absorber y sentirse dueño de tus otras aristas, ¿no? Tanto en horarios como sobre todo en acciones, ¿no? No, tienes que estar aquí, oye, pero es que tengo hijos, yo también soy papá, mamá, ¿no? La corresponsabilidad familiar, bueno, no, que lo haga alguien más, aquí estás conmigo, ¿no? Ese es un tema complejo. Pero hablando de otros temas que se siguen estableciendo, pues esta crítica, ¿no? ¿Ya viste cómo se vistió? ¿Ya viste? O sea, yo siempre les he dicho, bueno, cualquier persona si llega desnuda a un espacio tiene que ser respetada. Evidentemente hay protocolos, hay manuales de vestimenta, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he visto que admiro mucho, por ejemplo, en instituciones tan rígidas como el propio ejército, la marina, ¿no? Que desde el general de división, brigadier, hasta el último, van uniformados. ¿Qué los diferencia? A lo mejor, pues, las condecoraciones, las antigüedades, ¿no? Estas cuestiones. Pero a veces hay instituciones donde estos códigos no existen y entonces se presta a muchas situaciones, ¿no? Híjole, ya viste la falda que trae, ¿no? Y no por la falda, insisto, las mujeres somos libres de vestirnos como queramos, pero a lo que voy es esa situación de incluso de incomodidad, ¿no? Porque a lo mejor esta persona tiene que hacer actividad física y el entorno pues no respeta esa libertad de estas personas, ¿no? Creo que también la parte de justo, por ejemplo, la violencia digital, ¿no? Ese margen tan sutil entre lo que yo subo a mis redes sociales y lo que ya está subido, cómo alguien lo toma para hacer daño, ¿no? Por ejemplo, una fotografía, ¿no? Una fotografía que a lo mejor yo estoy en la playa, ¿no? Tomándome mi coco ahí en Acapulco y de pronto esa fotografía la editan, me desnudan y la empiezan a difundir en redes. Entonces, ya denigraron mi imagen, denigraron a lo mejor mi espacio laboral, a lo mejor me piden la renuncia, a lo mejor, ¿no? Mi novio me corta porque dice, híjole, pues eres una exhibicionista, te había sido un viaje de trabajo, ¿no? Qué casualidad. Entonces, son temas que creo que se vuelven muy complejos porque sobre todo en este espacio digital dejamos de ser dueños de todo lo que subimos, ¿no? Por ahí les cuento una anécdota, había una modelo de estas marcas pues que se dedican a la promoción del cuerpo femenino con fines eróticos sexuales hacia los hombres. Y ella 10 años después decide retirarse, ¿no? ¿Sabes qué? Ya terminó mi contrato, ya no quiero hacer esto, ahora quiero ser una madre de familia, quiero tener mi hija y demás. Bueno, ella le da una crisis cuando la niña iba ya en la primaria, secundaria y todos los niños, todos los papás de los niños, oye, ¿no era la mamá modelo 3X, no? Pues sí, pero ya no lo fui, o sea, fue en mi adolescencia. ¿Y cuál era la queja de ella? Decía, es que aún y cuando concluyó mi contrato, aún cuando dije ya decidí ya no seguir, ya no podía quitar ni las revistas que los papás habían comprado en su momento, ni los pósters que tenían en el taller mecánico pegados de mí, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, cómo son temas, o sea, incluso para las adolescentes, los adolescentes que nos escuchan, que hay acciones que hacemos en la adolescencia que tienen consecuencias en la edad adulta y que a veces no las tomamos en cuenta, y ¿no? lo que entra a internet se queda para siempre, ¿no? Sí, la huella digital ahí se queda. Sí, hay que tener esa conciencia y tener cuidado. Que no deberíamos, porque lo que tú dices, yo estaba alegremente ahí vacacionando y esa imagen la tomaron y todo, pero si tomaron esa imagen que no tenía nada que ver con otras cuestiones, la editaron y le causaron un daño a la persona, imagínate ahora las imágenes que sí tenían otra connotación y que los chavitos le mandan a otras personas, que las niñas le mandan al novio, que se salen, que ellos comparten con otros. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver, pues, la comunicación que tenemos los papás con los hijos y hacerlos conscientes
de que pues lo que están compartiendo ahí se va a quedar para siempre, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo la conciencia. Fíjate que yo te voy a platicar, hay un asunto que me tocó dar alguna contención. Era materia penal, llega el papá de una niña víctima de pornografía sexual, infantil, ¿no? Entonces el papá destrozado, es que mi hija es víctima de pornografía, la niñita tenía 5 años y efectivamente había sido víctima de pornografía infantil. Cuando empiezas a preguntarle al señor cómo es que se da cuenta que la niña pues había sido víctima de pornografía infantil, resultó que el papá de la niña era consumidor de pornografía infantil. Y cuando él abre sus páginas de estos contenidos, lo que aparece es la imagen de su bebita. Entonces, fíjate, o sea, cuando me toca ya mi hija, es un delito, pero mientras lo consumo es un deleite. Es un tema muy complejo, entonces creo que también tenemos que hacer un llamado a la acción en donde no podemos tener dos caretas, ¿no? O sea, lo consumo porque mientras lo consumí este señor afectó a una serie de familias, ¿no? Una serie de niños. Y ya cuando le tocó a él, ahí ya dolió, y no digo que no doliera, evidentemente, es su hija, pero a lo que voy con esto es justo lo que decíamos, esa congruencia, esa situación de tener que hacer y actuar con el bien para recibir una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, ¿por qué saco esto a colación? México no es posible que ocupe el segundo lugar a nivel mundial en consumo de pornografía infantil. ¿En qué se traduce? En que entonces tenemos muchos consumidores de estos productos, ¿no? Que no nos está importando a quién se está afectando, pero cuando llega la denuncia sí hay que atenderla, ¿no? Entonces creo que también hay que empezar a hacer conciencia, no ser doble moralistas y empezar a meter orden en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro entorno, porque solo así vamos a poder atender las violencias que nos aquejan. Esta historia de la niña que me cuentas ya la había escuchado, Luzma, ya la había escuchado yo. Y que incluso le reclama a la niña, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Luzma, ¿cómo se cuida una mujer que cuida a otras desde su trabajo? Ya hablamos del autocuidado, pero hoy en día, ¿qué haces tú para cuidarte? Híjole, vas a sonar trillado, pero creo que hay que empezar a cuidarnos también eligiendo a las personas que están cerca de nosotros, ¿no? De pronto uno va por la vida como la Mujer Maravilla, Robin Hood, Superman, ¿no? Todo está bien, todo el mundo me quiere, ¿no? Y hay que tener como una selección muy particular, ¿no? De quién rodearte en esos momentos complejos, álgidos, ¿no? Que no solo te escuchen o te den un consejo, sino que cuando no estés, no hablen de ti, ¿no? O simplemente, pues, no hagan algo en contra de ti. Esto creo que ha sido una lección que me ha dejado, pues, ahorita mi experiencia, el poder tener una red de apoyo sólida, ¿no? Por sólida no significa que tenga que estar todo el padrón, ¿no? Electoral ahí contigo, sino que sea una red en la que realmente puedas confiar. Siempre me había dicho mi mamá, tus amigos son como los dedos de la mano y creo que te sobra, ¿no? Entonces, eso es un tema también de cuidado porque entonces te sientes arropada, te sientes acompañada. Ya hablamos del tema del cuidado a la salud física, pero también la salud mental. Yo me acuerdo que cuando iba a muchos espacios por mi trabajo y lo sigo haciendo, la dinámica que hago es, a ver, levanten la mano, ¿quién de aquí va al dentista? ¿No? Y todo el mundo, ¿no? ¿Qué van a decir? Que qué asco que no voy al dentista. Levanten la mano aquí, ¿quién va al psicólogo? ¿No? 2 en el salón. Ya está, hasta así como sí, que... con miedo. Y quien levanta la mano, todos los demás así de, ¿quién levantó la mano? Ajá. Entonces, ¿perdón? No, sé que vas al psicólogo. No, y no dije el psiquiatra porque peor explota este tema, ¿no? Pero no hemos aprendido primero a normalizar, ¿no? Lo que incluye la salud. Entonces creo que también hacer estos mensajes de la salud mental, de atención psicológica, y no atención psicológica en crisis, sino en todo momento, o sea, así como ahorita esto me está sirviendo de salud mental, ¿no? De sacar ciertas cosas, ciertos recuerdos, ciertas experiencias, y así, o sea, ¿no? Y también estar abierta, tener una escucha activa, ¿no? Escuchar de la experiencia de otras personas, de cómo les fue, también estar abierta a la crítica, ¿no? Porque de pronto crees que tú estás haciendo todo de maravilla, todo va perfecto, y no, hay cuestiones que hay que ajustar, otras que a lo mejor ya no hay que hacer, otras que a lo mejor tú estás viendo que están bien, pero la gente no las está recibiendo con esa misma intención, y creo que son parte de esos cuidados. El cuidado también, volvemos al tema de la exposición mediática, ¿no? Saber qué subes, qué compartes. De pronto hay gente, digo, respeto mucho, pero aquí en el baño, aquí comiendo la ensalada, aquí...
pues está bien, pero también por temas de seguridad, pues nunca compartan sus ubicaciones en tiempo real, porque entonces le están diciendo a la persona mala, llega por mí aquí, ahora, ¿no? Aquí estoy ahorita, en tal lugar. Exactamente, entonces son temas que creo que hay que ir cuidando. Yo, por ejemplo, empecé también a cuidar más esta parte de las redes sociales, o sea, qué sí expongo, qué no expongo, qué me reservo, ¿no? Porque también reservarse cosas es bonito, ¿no? Es tener esa confidencialidad, el compartir a lo mejor con tus más cercanos, el que también a veces la gente dice, híjole, qué aburrido, sube hasta qué se está comiendo ya, ¿no? Siguiente, ¿no? La dejo de ver. En cambio, como estos podcasts que nos gustan mucho, eso sí hay que verlos en redes. Eso sí. Darles like y por ahí compartir, pero creo que son temas que van todo en esta misma vertiente del cuidado, que consumimos también, ¿no? O sea, de pronto... En todos los aspectos. Sí. Me encantan las películas violentas, ¿no? Pues entonces en las noches altas y no puedes dormir, ¿no? Es que tengo insomnio. Ay, pues es que te echaste 3 de terror en la semana, ¿no? Y aparte, lo que escuchas en tu trabajo, pues ¿cómo no vas a tener insomnio? Ya dejé el cigarro, pero estoy con el vibe y, oye, espérate, no digo, muy respetable también quien fume todo esto, pero a lo que me refiero es, sabes que tiene una repercusión en tu salud, ¿no? Sabes que esto, pues al final, además ya ahorita los cigarros están por el aire, ¿no? En cuanto a precios y demás. Y además, la afectación que trae, ¿no? Para ti, para tu entorno. Yo recuerdo que en la Facultad de Derecho era de las pocas alumnas fumadoras pasivas, ¿no? Porque todo el mundo era fumador activo. Entonces, a mí me llegó a decir el neumólogo, ¿sabes qué? Te está haciendo más daño a ti, que eres la que está absorbiendo el humo de todo el mundo, que el que está fumando realmente directo. Esto lo comento porque también eso es cuidado, ¿no? Oye, si no te estás a gusto, pues ¿sabes qué? Oye, en mi presencia no se alcanza a fumar, sí. ¿No? No sé, cosas de ese tipo, lo que consumes, incluso la comida, oye, la comida rápida es muy rica, pero no puede ser tu comida diaria, ¿no? El ejercicio, híjole, cuesta, pues sí, pero hay que hacer lo mínimo, aunque es una activación física, ponte un tapete en tu casa, párate a bailar, yo qué sé, ¿no? El sedentarismo pues no nos ayuda mucho. Entonces, creo que son muchas cuestiones que tenemos que observar en el cuidado, en el autocuidado, en el tema de también las emociones, ¿no? No frustrarlas. Es que lloraste, pues, yo lloro porque estoy alegre, porque estoy cantando, porque vi una película, porque no la vi. O sea, la lágrima pues es algo natural, ¿no? Y de pronto también ahí viene un estigma con los hombres de ¿por qué lloran los hombres? Pues porque tienen lagrimal, esa es mi respuesta, ¿no? O sea, o no sé si los hombres no tienen lagrimal, ¿no? Y es lo mismo, o sea, yo luego cuando hago pláticas de sensibilización, sobre todo con hombres, les digo, a ver, con esta parte de su dedo, métanlo al dedo y, ¿no? Pues como si se rascaran. Y empiezan, ¿no? Como a querer llorar. Pues es una reacción fisiológica, incluso de protección del propio ojo, ¿no? El lubricarlo. Entonces, ¿por qué estigmatizar el híjole, es niña porque está llorando, no aguanta nada? Los hombres no lloran. Exactamente, ¿no? La mujer que llora es frágil, ¿no? Débil, la mujer que no, no sé, la mujer es débil por autonomacia, el hombre no, el hombre que le gusta el rosa porque pues, le gusta, se ve bien, híjole, tal vez es de la diversidad, tal vez sí, tal vez no, ¿no? ¿Qué influye un color en tu vida? Pero bueno, a veces estigmatizamos hasta por el color del que nos vestimos, ¿no? ¿Qué errores, Luzma, consideras que seguimos repitiendo como instituciones? El primer error creo que es pensar que todo está bien. O sea, partir del hecho de que todo se viene haciendo bien, estamos perfectos, no, o sea, creo que la necesidad de existencia de las instituciones es, en general, pues, atender una situación, sea una institución pública, privada, empresa, social, ¿no? Tienen un porqué y para qué, un objetivo por el cual se crearon. Estar abiertos, incluso lo que decía yo, a la crítica, ¿no? El que no escucha otras opiniones está condenado a fracasar. ¿Por qué? Porque sigue solo su camino, ¿no? A mí me recuerda mucho, por ejemplo, las yuntas, ¿no? En las milpas donde van así, ciegamente nada más arando, ¿no? Y no ven su entorno. Si se les cruza un perro, pues quién sabe, ya lo aplastaron porque nunca lo vieron. Lo mismo pasa en las instituciones. Tenemos que ver el entorno, el contexto. Otras perspectivas. Así es. Personas que se sumen al proyecto realmente con el compromiso de hacerlo y no por cobrar una nómina, ¿no? Porque de pronto se vuelve la nómina más complicada de cobrar cuando no estás comprometido con el proyecto. Porque vas forzado, porque no te gusta, porque no te sientes atraído, pero también porque a lo mejor no estás dando el resultado que quisieras, ¿no? Doy el mínimo indispensable, al fin, pues de todos modos me pagan lo mismo, haga más, haga menos, ¿no? Creo que también un gran reto que tienen las instituciones es la parte también del contexto, ¿no? El que se desenvuelve en un contexto, pues hoy convulso, ¿no? Muy expuesto a la crítica. Eso también es un tema importante. Todas las personas que formamos parte de las instituciones de cualquier tipo,
pues eso, somos reflejo de la institución, ¿no? Porque por ahí luego me dicen, no, es que como ya es después de horario laboral, ya puedo hacer y deshacer de mi vida. No, porque sigue siendo reflejo de esa institución. Claro. Entonces creo que esa parte de coherencia profesional es sumamente básica, y creo que también la parte de reinventarse las instituciones, ¿no? O sea, no pueden seguir haciendo lo que hacían hace 100 años. Tienen que evolucionar, tienen que adaptarse. Por ejemplo, hoy es totalmente absurdo ver, por ejemplo, cómo todavía, no sé, para registrarte una actividad, a ver, venga a la oficina de tal a tal horario, anótese en este cuaderno. Oye, yo diría primero, o sea, los traslados, el tiempo, el dinero, la capacidad de alcance, ¿no? De esa actividad, y la protección de datos personales, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, inscriben el cuaderno en las plataformas de transparencia, ¿no? O sea, tenemos que evolucionar, cómo eficientar, ¿no? Cómo eficientar los recursos, los productos, aperturarte a todos los perfiles, pero también a todas las edades. Una discriminación que se sigue viviendo en el sector profesional es la contratación de jóvenes, ¿no? No es que le falte experiencia, ¿no? O cuando egresas de la carrera, ¿cuántos años de experiencia? Pues sí, no nací ya trabajando. 10 años de experiencia, pero si apenas voy saliendo. Y si no me das la oportunidad, ¿cómo voy a adquirir esa experiencia, no? Y cuando ya tienes la experiencia, a veces no es valorada por la institución, ¿no? Digo, no, lo voy a decir porque en Dinamarca se está viviendo un proceso parecido, ¿verdad? O, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Sí, deja tus horas, ¿no? De servicio, de trabajo, de transporte, pero ¿qué crees? No te vamos a pagar. La remuneración, ¿no? A veces se entienden mal los conceptos de economía, de austeridades, ¿no? En la clave de decir, pues hay que bajar los salarios y entonces con eso ahorramos. Estás bajando la calidad de vida de las personas. Estás haciendo que entonces haya más posibilidad, por ejemplo, para cometer un delito, porque, pues bueno, tengo que sacar en algún otro lugar recursos, ¿no? Yo recuerdo que antes, lamentablemente, los secuestros eran por cantidades excéntricas. Hoy la gente ya comete un secuestro por 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Por ¿no? 1,000 pesos. Por 1,000 pesos, ¿no? Sí. Los robos de famélicos que antes eran, pues, el gancito, ya son medicinas, porque a lo mejor no hay abasto de medicinas en ciertos espacios que tendría que haberlo. Entonces, cómo esta situación tiene una implicación, ¿no? En la vida de las personas. Entonces yo siempre creo que, yo digo que este tema de restricciones, por ejemplo, económicas, de austeridad, no pueden pegar en la parte de los ingresos de los profesionistas, de las ocupaciones, de los oficios, porque entonces el país se viene abajo, ¿no? Entonces creo que son temas también que las instituciones tienen que revisar dónde sí operan este tipo de reglas y dónde no pueden operar, porque lejos de generar un beneficio es un perjuicio, ¿no? Por ejemplo, hoy los sistemas de salud en nuestro país, en general, públicos y privados, pues son inaccesibles tanto por los servicios que te pueden brindar como por los costos que implica, ¿no? Que te los brindan o por la ubicación en donde se encuentran. Yo, por ejemplo, en este tema que les platicaba ya de salud que tuve, bueno, por fortuna el medicamento lo tomé 3 meses y de este medicamento que primero es entero, luego la mitad y luego un cuarto, ¿no? Pero imagínate si este medicamento ya fuera de por vida, tendrías que tener un trabajo súper estable siempre, ¿no? Que te permitiera eso tenerlo como un gasto ya fijo, más todo lo demás que se te presente, que si el hijo se enfermó, que si te quieres ir de viaje, que si la ropa, que si esto, que si ya te van a cobrar esto, que el nuevo impuesto. Entonces se vuelve un tema al final de crisis en las personas, de una histeria colectiva, ¿no? Y de temas donde por eso la OMS ha dicho que la depresión va a ser la primera causa de muerte en 10 años, ¿no? Una enfermedad silenciosa, pero pues que todo mundo vamos cayendo en ella porque pues estos satisfactores básicos que diría Maslow en su famosa pirámide de necesidades tendríamos que tener satisfechos en el primer nivel, no lo tenemos. Y entonces desde ahí empieza el tema del estrés. Y bueno, las instituciones evidentemente no son ajenas a esto. Luzma, si tuvieras poder de decisión total por un día, ya tienes la varita, ¿qué cambiarías primero? Ay, ¿solo un día? No me van a alcanzar. No me van a alcanzar. Pero oye, primero lo que cambiaría es que los días fueran de 144 horas. No, imagínate, de por sí no descansamos, menos dormiríamos. Para que me alcance el tiempo. Exacto, un poder. Yo creo que el poder de hacer que todas las personas podamos vivir en respeto y en paz. Porque yo te diría, el poder, no sé, mejorar los trabajos, los salarios, el poder mejorar la calidad de vida, la inseguridad, pues todo eso es añadidura de si aprendemos como humanidad, aprender en paz y en respeto, ¿no? Que no es una palabra, que no es la frase de la semana, esa que te hacen repetir en primaria ahí 80 veces porque aparte la escribiste mal, ¿no? Sino que es una realidad que tenemos que vivir todos los días en todos nuestros espacios. Entonces creo que ese poder que yo haría es el poder sembrar en toda la humanidad
el vivir en paz y el respeto tiene que ser algo que todas y todos hagamos. Y de ahí creo que pues naturalmente todos los factores negativos, la inseguridad, la corrupción, la falta de honradez, la propia salud, ¿no? Yo creo que si vivimos en paz, ¿cuántos temas, por ejemplo, de no diabetes, de no estrés, de no hipertensión tendríamos? De no depresión. Claro, entonces creo que ese sería el poder que me gustaría tener. Si yo fuera una superheroína, sería el poder de la paz y el poder del respeto, y con eso creo que pues cambiaremos al mundo, ¿no? Y hablando de paz y respeto, o sea, lo que podemos hacer para llegar a eso empezando desde nosotros, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Las cuestiones que son violencia, que son violentas y que estamos normalizando, ¿no? Por ejemplo, evítense el chismecito de oficina, evítense el hablar de cómo está vestida una persona, cómo viene una mujer, de que si alguien asume un cargo importante y es mujer, hacer esos comentarios dañinos de los que hablábamos, ¿no? Cómo llegó, quién la respaldó, con quién anda, qué hizo, etcétera, etcétera. Yo creo que desde ahí empezamos a cambiar nosotros desde esas cuestiones que aparentemente son mínimas, pero no lo son, vamos a cambiar muchísimo las cosas, ¿no? ¿Hay alguna frase, Luzma, o idea que te acompañe siempre? Muchas, porque ya como pudieron ver, ¿no? Me gusta hablar, me gusta decir, pero yo creo que sería la de luchar y resistir para vivir, ¿no? ¿Esto a qué voy? Lamentablemente la lucha se tiene que dar, insisto, desde las familias, ¿no? De pronto, hoy, en pleno siglo XXI, las niñas que tienen que comer después de los hombres hermanos, porque pues son niñas, ¿no? O que les tienen que servir. ¿No? O que tienen que aguantar, ¿no? Al papá borracho, al abuelo borracho, porque es el patriarca de la familia. Y resistir, ¿en qué sentido? No de aguantar, o sea, no de decir, híjole, pues ya me tengo que aguantar, ¿no? Ya no hay de otra. No, resistir en el tema de que aunque haya obstáculos, haya momentos complejos, haya ataduras, haya limitantes, seguir con esa misión, ¿no? O sea, no dejar caer eso que te mueve. Y bueno, evidentemente para vivir, ¿no? Porque bueno, todo se hace en ese afán de vivir, y creo que le agregaría vivir feliz, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado gente que, híjole, ya, ojalá me muera, ¿no? No, llegar a los 50, qué terror, ¿no? No, pues es que ya estoy solo, la vida no tiene sentido, creo que son temas que eso me han marcado, el luchar, el resistir y el vivir, el para vivir y vivir mejor, ¿no? Y vivir bien. Exactamente. ¿No? Y creo que en esas luchas, pues bueno, te arropas de muchas otras luchas en sí, ¿no? Incluso la lucha interna, ¿no? Porque de pronto, no sé si les ha pasado, pero creo que el peor confesor siempre es la almohada, ¿no? Cuando tienes que tomar una decisión, de pronto haces acá, seguramente tú, Ale y yo somos así, por lo perfeccionistas que somos, el análisis FODA, ahí sí, de qué decisión voy a tomar, ¿no? Y entonces te da insomnio, ¿no? O lo sueñas. Claro. Sueñas la solución, o sea, estás trabajando dormida. No, seguro te pasa lo que a mí, cuando tienes la idea, ¿no te paras a escribirla? Ay, no, es que es así como que, así, no, me para la computadora. Bueno. O sea, ya no digas, ya llego a la computadora y así, ¿no? Y aquí. No, qué barbaridad, ya debemos de descansar, Luzma, puede ser. ¿Qué le dirías a las mujeres jóvenes que quieren trabajar en justicia pero tienen miedo? Yo les diría que las necesitamos, que estos espacios solo se construyen trabajando proactivamente. No podemos dejar el trabajo a que lo hagan ellas o que lo hagan ellos. Tenemos que ser parte del cambio, tenemos que sumarnos positivamente. Decirles que no es un camino fácil, ¿no? Y menos hoy, ¿no? En esta reconfiguración de la justicia en nuestro país. Pero creo que es un tema en donde se requiere mucho compromiso, mucha buena gente, ¿no? Gente con sentido humanista, gente con sentido proactivo, gente con sentido de liderazgo, de cambio, de resultados positivos, de integridad. Eso es bien importante. La verdad es que yo les voy a decir algo. A mí cuando me daban clases de ética decía, qué aburrido, ¿no? O sea, es algo que yo vivo, sí. O sea, el respeto pues lo vivo, ¿no? Es como que los 3 tipos de respeto, ¿no? Y sus autores. Pero hoy estamos llegando a tener, bueno, hasta sistemas anticorrupción, ¿no? Porque no hemos entendido qué es el respeto, qué es la honestidad. Cosas, por ejemplo, no sé, cuando tienes a cargo, por ejemplo, presupuesto, ¿no? Es una firma muy pesada la que tienes, porque tienes presupuesto público en tus manos. Yo no entiendo cómo hay personas, insisto, en Tanzania, ¿no? Donde se les hace muy fácil decir, ¿sabes qué? Pum, esto llévatelo a la bolsa, ¿no? Y es más, cómprate una casa y un coche y
oye, espérame, ¿no? Ujú. Es decir, creo que son temas donde tu fortaleza como profesionista, tu integridad, mira, te voy a compartir algo que mi abuelo me decía, que tu mejor pago en toda tu trayectoria profesional sea siempre tener una conciencia tranquila. Ese es el mejor pago, ¿no? También, Luzma, saluda a todo mundo, ¿no? Y por eso yo creo que a veces algunos hasta me critican, pero saludo desde el señor que me abre la puerta todas las mañanas hasta el que tenga que saludar, ¿no? Y muchos, es que se quiere hacer la popular, ¿no? Pues todos merecemos un saludo, Es una ¿no? cuestión de educación, ¿no? Fíjate que te voy a decir otra anécdota que por ahí tengo en un cierto lugar donde trabajé. Las personas que nos apoyaban con la limpieza, pues nadie las saludaba, ¿no? Por las mañanas. Yo llegaba, ¿cómo está, señora? Buenos días. No me contestaba. Siguiente día, señora, buenos días. No me contestaba. Hasta la tercera fue la vencida. Digo, oiga, señora, ¿por qué no me contesta? No me contestó. Total que va la colaboradora, la encargada del piso y me dice, oiga, maestra, es que le tengo que decir algo. La compañera no le contesta. Primero nos cae de raro que algún jefe nos salude, pues porque nadie nos saluda. Escuché mal. La pared ¿me habla. está hablando a mí? Exacto. Y la segunda me dijo, es que nadie sabe, pues porque nadie se ha dado cuenta, nadie se ha tomado el tiempo de saludarla, pero la compañera es sorda. Wow. Entonces, fíjate, o sea, y nadie sabía en la institución que la compañera era sorda, ¿no? No es cierto. Son temas que te llevan, vuelvo a decirlo, hacia ese humanismo necesario que tenemos que tener, ¿no? Yo siempre les digo que los grados académicos, sí cuestan desvelos, recursos, ¿no? Tiempo en familia que sacrificas, entre otras cosas, pero no es otra cosa más que un grado más de humildad. O sea, entre más preparado estés, más humilde tienes que ser. ¿No? Sí. No, pareciera a veces que nos inyectan el cassette de Inglés sin barreras, ¿verdad? Y entonces, si ya tienes el doctorado y el super postdoctorado, pues ya bueno, solo voy a saludar a ciertas personas, ¿no? Exactamente. Yo solo voy a ciertos foros porque ya los demás no son dignos de mí. O sea, ese tema de la dignidad, ¿no? Tenerlo muy, muy intrínseco. ¿Qué es la dignidad? La dignidad empieza por respetarme yo mismo como persona, mi cuerpo, mi integridad, ¿no? Mi espacio, lo que quiero, mis sueños, mis convicciones. Si yo mismo traiciono mis sueños o lo que quiero ser, los demás lo van a hacer, ¿no? Claro. Si yo me mantengo firme a mis convicciones, a mis creencias, a la fe, a la espiritualidad, a lo que sea que crea, pues creo que es un tema también que me lleva como una guía muy certera a cumplir ese objetivo. Entonces, son tantas y tantas cosas de las que yo podría seguir hablando, Ale. Va a haber 80 capítulos. Ah, pero por supuesto. Vas a decirme es podcast, no serie, ¿no? Pero, bueno. Primera temporada. Exacto. Oye, Luzma, ¿qué cosas hoy ya no toleras ni en lo personal ni en lo profesional? Ale, ¿sabes? Algo que ya de plano no tolero es la deshonestidad y la hipocresía. En todos los ámbitos, ¿no? Creo que han sido temas, yo te puedo contar, mi familia de ambos lados, una familia muega, ¿no? Que cuando decían, solo es fiesta familiar, pues prepárate, llegaban 300, ¿no? Hoy esa familia te gusta que se redujo a 30 personas, ¿no? Ya sabes, fallecimientos de familiares, herencias, conflictos, ¿no? Y lo mismo pasa en el plano laboral, ¿no? De pronto, pues cuando estás, todo el mundo te aplaude, te lleva, te trae, ¿no? Seguramente cuando has estado por Groenlandia te ha pasado. Y cuando ya no estás, ¿no? Son 5 personas las que te buscan. Y cuando vuelves a reactivarte en algo, lo que sea, ¿no? Otra vez. O cómo buscar un beneficio, o cómo buscar molestar, ¿no? O sea, es que ya, si yo bien, la veo bien, o sea, es raro escuchar, si llegan los mensajes de, cuenta conmigo, ¿no? Aquí estoy, oye, qué bien te ves, qué bien te va, ¿no? Generalmente cuando algo está mal, oye, te veo demacrada, ¿estás bien? Yo, por ejemplo, este maquillaje que traigo hoy, pues bueno, es un maquillaje para la ocasión, ¿verdad? Pero normalmente diario, pues bueno, si bien te va el regaderazo, diría mi mamá, una pincelada de gato, ¿no? Sales y vámonos. Pero de pronto cuando no te da tiempo ni de eso, estás enferma, te dicen, oye, pues no, simplemente no me dio tiempo, ¿no? Pero es raro que cuando vas bien, oye, qué bien te ves radiante. O sea, los comentarios también, gente que nos escucha, regalemos comentarios positivos a la gente. Ay, yo siempre lo he dicho. ¿No? Y si no tienes nada bueno que decir, también no digas nada, mejor también se vale. Calladitas, por favor. Exacto, porque a veces una palabra hiere, o sea, hay gente que no, pero me decían, es que ¿por qué esta persona? Porque tenemos cuantidades emocionales diferenciadas, ¿no? O sea, a mí, tú hoy si me dices esto, pues a lo mejor no me pega, a lo mejor me pegan otras cosas, ¿no? Y hay gente que con la mínima situación ya se acabó la vida, ¿no? Hoy, por ejemplo, lamentablemente nuestra tasa de suicidios está en aumento y ¿qué creen? Más en los hombres, ¿no?
¿Por qué? Porque no se les ha escuchado, no han tenido la apertura, no han podido mostrar sus emociones. Entonces, hoy la tasa de suicidio en nuestro país es mucho más elevada en hombres que en mujeres, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de igualdad, ahí para que el público lo vea, no solo hablamos de igualdad para que las mujeres avancen, sino también para que los hombres avancen. Y cuando hablamos de feminismo, porque ese también es tema del podcast, no es el empoderamiento a las mujeres, sí, es parte del feminismo, pero el feminismo genera la igualdad entre las personas, ¿no? Esa es la gran diferencia de otros movimientos. El feminismo busca generar que todas las personas, como ya lo comentábamos, tengan los mismos derechos, puedan acceder a las mismas situaciones sin ninguna limitación. Y bueno, evidentemente la agenda se ha cargado más a esa deuda histórica que hemos tenido las mujeres, pero bueno, se visibilizan otros tantos grupos y también los hombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la corresponsabilidad familiar, ¿no? Las licencias de paternidad. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en el Poder Judicial, no sabes el trabajo que me costaba que los papás varones tomaran su licencia, ¿no? No la toman, ¿no? No la toman. Primero porque, bueno, es que soy el juez y entonces pues tengo la toga y entonces, no, a ver, señor juez, pues tome su licencia porque también tiene hijo, también tiene esposa. Porque tiene que irle a ayudar a la esposa a dar biberón. Sí, claro. También es una corresponsabilidad. Pero a veces no se les enseña para qué, ¿no? Porque, bueno, si es una paternidad en el mundial, me queda claro que la van a solicitar, ¿verdad? Pero si no, pero yo, ¿por qué? ¿Yo para qué? Pues porque yo mejor no voy a trabajar. Exactamente. O nada más pueden ser 2 días, pues es un derecho irrenunciable de su hijo, de su hija, ¿no? Entonces, esta igualdad se ha trabajado en todas las esferas, ¿no? Por ejemplo, la parte también de que en los espacios haya salas de lactancia, ¿no? Porque, bueno, me decían, pues ahí está el baño. Yo siempre les digo, métanse a comer una torta al baño y me dicen qué tal les sabe, ¿no? Lo mismo pasa con los bebés, con las mamás lactantes. Entonces, han sido temas que se han posicionado, el simple derecho al voto, ¿no? Por ahí les recomiendo una gran película, Las sufragistas, ¿no? Que, bueno, establecen cómo desde Inglaterra vino la lucha feminista por conservar, más bien por luchar por el derecho a votar, por ser escuchadas en lo público cuando no existe esa posibilidad, y que hoy pues incluso pues hemos avanzado mucho en esa parte. Digo, faltan meter ciertos controles, faltan todavía cuestiones que mejorar en este avance, pero si no hubiera habido esas mujeres pues luchadoras, como lo dije hace un rato, ¿no? Pues no se habría creado esto. Yo no sé qué dirán en 100, en 200 años por ahí algunas personas que nos precedan, ¿no? Ya en la historia, pero seguramente lo que hoy le estás haciendo con este podcast, lo que estás haciendo con tu vida profesional, que has dejado mucha huella, lo que estoy haciendo yo, lo que están haciendo todas y todos que nos escuchan y nos ven, están generando una huella en el mundo. Esperemos que sea una huella positiva. Claro que sí. Y si no, pues que caiga un meteorito y entonces, no es cierto. Si no, pues bueno, que la nación y la justicia. Y cambiaremos no de temporadas. Y exactamente, ya será un podcast ambientalista, otra cuestión. Pero no, sinceramente es pues eso, ¿no? Eso, generar ese punto de inflexión, ¿cuántas veces nos cuesta levantar la voz, ¿no? En lo sencillo, ¿no? De pronto en una reunión, oye, otra copa, no es que voy a manejar, ándale, no seas amargada, otra, pues ya si habías dicho no. Yo siempre les digo, el no es no, ¿no? Claro. Para todos, hombres, mujeres, niños, adultos. Entonces son temas que tenemos que empezar a entender, a respetar, a hacer conciencia del por qué y para qué de las cosas. Ahora te voy a decir unas frases que rescaté de internet, de redes, que se las enseñé a amigos, hombres, y me dicen, es que es verdad lo que están diciendo. Y tú me las vas a contestar. Ok. Las mujeres hoy tienen más privilegios que los hombres. Falso. Y es que hablar desde el privilegio es hablar de una concesión, ¿no? Es hablar de la época monárquica, ¿no? El privilegio de ser integrante de la corte, no. No son más privilegios, lo único que yo les digo es que estamos, sí, hoy mayormente visibilizadas porque estuvimos toda una historia nulificadas, ¿no? En desventaja. Claro, o sea, imagínate que en la Roma antigua pues éramos consideradas res, ¿no? Y no por la gordura o flacura, sino porque el res es la traducción de cosa, ¿no? Entonces éramos cosas. Y entonces necesitábamos la autorización del pater familias, ¿no? Para que nos dijera, sí puedes ir al mercado, no puedes ir al mercado, puedes vestir esto, no puedes vestir esto. Vámonos a la época, pues, de la corona en España, en Inglaterra, donde ustedes juzguen y manden, donde las mujeres que no tenían un heredero no servían. Ahí tienen el caso de Enrique VIII, ¿no? ¿Cuántas esposas tuvo? Hasta buscar al heredero y total que no llega el heredero varón, llega Isabel I y bueno, ya no les voy a contar la historia porque ese será otro capítulo, o si no vean The Crown y por ahí, otra serie. Ya no la sabemos, ya ¿verdad? sabemos qué pasó. Pero a lo que voy esto, o sea, ha sido una lucha histórica de esa deuda, ¿no? Entonces, más que privilegios, creo que ha sido un momento de ver al otro lado. Por ahí luego nos dicen, es que las mujeres son minoría. Error total, ¿no? A nivel del bono poblacional mundial somos mayoría, ¿no? Somos
54% respecto al otro porcentaje de hombres. Sin embargo, sí ha habido digamos, una agenda muy eficaz, muy establecida, muy puntual en torno a las mujeres, en torno a las diversidades, en torno a las infancias, porque hace falta, ¿no?, ver este panorama. Yo, por ejemplo, les invito un día aquí, sobre todo a mis queridas compatriotas mexiquenses, que vayan, por ejemplo, un día a la legislatura de nuestro estado y van a ver un hermoso mural muy bonito, muy pintado, de los primeros legisladores, solo hombres, ¿no? Y hoy es muy padre, yo he ido, por ejemplo, con amigas a ponernos enfrente de este mural y tomarnos una foto de también estamos las mujeres, ¿no? Anteriormente las leyes solo las hacían hombres, solo una visión de hombres, y por ejemplo, hoy hablar de una ley de menstruación digna, pues genera dolores de cabeza, ¿no?, para muchos legisladores, pues porque evidentemente no es una cuestión biológica que vivan o necesitan, como sí lo necesitamos nosotros. El tema, por ejemplo, de que no es un privilegio, insisto, porque imagínate que el privilegio venga dado después de tanta violencia, ¿no? Y violencia que se sigue replicando, pues no es un privilegio, ¿no? Incluso la propia constitución biológica de las mujeres respecto a los hombres es muy diferenciada. Yo les digo a mis amigos hombres, ustedes no tienen que sufrir cada 28 días como nosotros lo hacemos, y por un largo tiempo, ¿verdad? Y después los achaques que vienen después de esto. El tema, por ejemplo, de las maternidades, paternidades, pues no es lo mismo, ¿no? Gestar al bebé que, bueno, estar ahí acompañando a la mamá y a veces yendo por los antojos nocturnos, ¿verdad? Y esa relación se vuelve un tanto complicada. Yo lo veo, por ejemplo, hay parejas, ¿no?, que van ya en una nueva formación de familias, y entonces está la mamá que tiene al bebé y su novio, por decir algo, ¿no? Pues le cuesta a la mamá, pues porque ¿dónde va a dejar al bebé? Es la mamá. Pero si el papá tiene un hijo, pues fácil, vive con la mamá, ¿no? Yo ando como soltero con la nueva novia. Entonces, son temas que se vuelven pues un tanto complejos, pero sin duda no podemos hablar de que las mujeres somos privilegiadas. De hecho, el feminismo mismo rompe con esta idea, ¿no?, del privilegio. Y bueno, si ustedes no quieren algún día tener una pique ahí con alguna feminista, no como nosotras, que estamos aquí muy cordiales, una feminista radical, por ejemplo, si no quieren que el mazo salga, nunca hablen de que las mujeres tenemos privilegios. El feminismo ya se pasó de la raya. También esa es otra que siempre se escucha, no es que ya están muy exageradas, es que ya, o sea, vean, en todos los eventos están, ya pónganlas a hacer algo, seguro tienen su casa bien descuidada, al esposo olvidado, ¿no? A ver, háganles un examen de cocina, o sea, sí, o sea, porque eso ha sido, ¿no? Muy arregladas, muy profesionales, pero pues seguramente lo básico no, ¿no? Habrá que ver su vida familiar. Yo siempre he dicho, ¿y por qué ver la vida personal, no? O sea, la vida personal es eso, es un espacio íntimo, ¿no? Pero bueno, también hay un mensaje a nuestras amigas y amigos periodistas, reporteros, ¿no? También tener cuidado, porque también se ejercen violencias desde cómo difundimos las notas, lo que comunicamos, esta violencia mediática que en ocasiones se da, y la simbólica. Y creo que también parte esto de la violencia estructural, ¿no? Desde el hecho que yo no sé quién fue el genio que dijo que el hombre gane más que la mujer, oye, pero es a trabajo igual, salario igual, ¿no? Un principio general. No, mira, que la mujer use siempre falda. Tuvo que haber una revolución para que las mujeres podamos vestir libremente, usar incluso pantalón, ¿no? No sé si ustedes ubican esta imagen de la mujer americana que tiene un pañuelo en la cabeza, ¿no? Una camisa como de mezclilla y el brazo enseñando como un tatuaje, ¿no? Que es uno de los símbolos del feminismo, pues digamos, americano, y que señala justo eso, ¿no? La disrupción de lo que venía siendo impuesto como una forma de vestir o forma de actuar de las mujeres, ¿no? Entonces, pues son temas que creo, pues no hablamos de que el feminismo, incluso, a ver, ojalá el feminismo estuviera desbordado, porque si el feminismo estuviera desbordado, pues todos seríamos iguales. Lamentablemente, pues el feminismo sigue viéndose como un coto de un grupo de mujeres o ¿no? de personas que buscan alzar la voz por sus derechos. Y yo preguntaría, ¿tendríamos que levantar la voz por nuestros derechos? Pues ya la Constitución los consagra, los tratados internacionales. Yo nunca he visto la nota al pie de la Constitución, ¿verdad? Porque aparte no tienes algo que es una Constitución comentada que te diga, bueno, lo que dice el artículo primero, sí y solo sí, armas una manifestación en Reforma en hora pico. Pero lo tenemos que hacer porque lamentablemente se vuelve letra muerta. Entonces, creo yo que sin duda el feminismo no está desbordado. Ojalá llegue ese punto y entonces habríamos hablado de la traducción de que entonces estamos en una igualdad totalmente conquistada, pero creo que para eso nos faltan muchas millas para llegar, ¿no? ¿Y qué opinas de quienes destruyen, Luzma? Pues es que... con la bandera del feminismo.
Fíjate que ahí entramos justo a este tema, ¿no? A veces ha sido como el feminismo es un movimiento político-cultural, ¿no? Que surge, pues sí, de estos abusos, sobre todo a las mujeres. Surge, ustedes recordarán, ¿no? En esta conmemoración del 8 de marzo, que no es otra cosa más que el Día Internacional de la Mujer, que en sus orígenes era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Porque estas mujeres, así surge, que en Estados Unidos trabajaban en una empresa, una fábrica maquiladora, exigieron sus derechos sindicales, mayores prestaciones, un salario igual al de los varones, y entonces el dueño de la empresa manda a incendiar la fábrica y se genera toda esta conmemoración, digamos, y esta lucha en torno. Sin embargo, creo que a veces ha sido sí malentendido el movimiento, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, yo he participado en acompañar las manifestaciones del 8 de marzo, las del 25 de noviembre, otras más, ¿no? Y hay una diversidad de luchas, ¿no? Por un lado te encuentras a las mamás, a los papás de víctimas directas de cualquier delito, feminicidio, desaparición. Te encuentras a las hijas e hijos de estas personas, te encuentras a las tías, a las amigas que arropan estas asociaciones civiles, pero también te encuentras a veces bloques, ¿no? Que son de choque por la causa y a veces sin la causa, ¿no? Son movimientos que se prestan a que, ha sido una crítica constante el decir es que por qué rompen los monumentos, ¿no? Yo diría que si como instituciones nos preocupáramos por las personas como nos preocupamos por los monumentos, pues estaríamos en otra historia, ¿no? Lógico, yo no aplaudo ni jamás aplaudiré ningún acto de violencia. Insisto, yo soy muy, pues, promotora de la paz. Sin embargo, creo que a veces son puntos de llamar la atención y decir, ¿no? O sea, aquí estamos, hay una deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque pues seguramente has conocido cuando has tenido tu experiencia de trabajar en Bélgica, ¿no? En donde las personas van una vez y van otra vez y van otra vez, o sea, y que la copia y que lo exhorto y entonces se vuelve un barril sin fondo. Y realmente te decía yo, el delito ya se consumó, ya sufrieron la situación, siguen siendo perseguidos, siguen siendo, pues sí, amenazados, y entonces se vuelve un tema muy complicado. Entonces creo que, insisto, no jamás estaría a favor de la violencia, pero de pronto esta iconoclasia, que así es el nombre técnico de esta, digamos, visualización bélica, ¿no? Del feminismo, pues no es otra cosa más que decir, tenemos que llamar la atención, porque ninguna revolución, hasta donde yo hoy tengo conocimientos, ha logrado por la paz, ¿no? Yo, en la época de la Revolución Francesa, pues no fue como vamos a tomar un café, ¿no? Y respetamos y reconocemos los derechos de todos, ¿no? Hablamos, ¿no? Todo ha sido lamentablemente, pues en esa confronta para lograr el objetivo. También es cierto que en estos movimientos de pronto se mezclan diversos intereses, ¿no? Principalmente políticos, ¿no? Hemos visto en algunas marchas totalmente separatistas, esto es que solamente son mujeres las que participan, en donde van hombres encapuchados, ¿no? Para romper, para disuadir, para amedrentar. Entonces, ahí ya los temas se vuelven complejos. Creo también que a veces las instituciones pues no han tomado el papel de respetar este derecho a la libre manifestación. Digo, sí se han ejercido muy, muy buenos avances. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos en nuestro estado pues se encarga de revisar, hacer pues un pase de lista, una revista antes de iniciar la manifestación, que la policía, que el personal pues no esté armado, que tengan solamente elementos para repeler la agresión y no para generar violencia. Pero también es cierto que no hay ese trabajo o es poco el trabajo de concienciación ciudadana, de concertación, ¿no? O sea, después de la manifestación, ¿qué queda? O sea, te puedes reunir con estas personas, le das seguimiento a los asuntos, porque normalmente no es, híjole, no me aceptaron mi denuncia, voy a manifestarme. No, el tema de la reacción viene después de pues muchas, digamos, ineficacias o ineficiencias del sistema, cualquiera que sea, y que genera que las personas pues estén, ¿no? Desde el salud, por ejemplo, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos a las mujeres trans pues diciendo es que pues ya se ha avanzado en la igualdad, pero a mí no me dan la medicina que requiero. Y por la otra parte dice el Estado, bueno, es que ni siquiera podemos satisfacer la medicina tradicional básica, mucho menos la especializada, por ejemplo, ¿no? Entonces son deudas que por ahí se van teniendo en diversos ámbitos. Y la verdad es que yo quiero también reconocer mucho el trabajo que ha hecho la sociedad civil organizada, ¿no? Especializada en diversos temas, por impulsar estas agendas, porque han dado una guía impresionante, ¿no? En creación de protocolos, de guías, de estudios, de espacios, de áreas, ¿no? De acompañamientos. Estos colectivos, por ejemplo, de madres buscadoras, ¿no? Que uno diría, híjole, qué bonito, no es bonito, ¿no? Yo he tenido la fortuna o el infortuna de participar en labores de búsqueda, y cuando te dan tu varilla, ya no sabes qué quieres, ¿no? Porque si la varilla la introduces en el suelo, sale húmeda o sale con algún material orgánico, pues sabes que puede haber un hallazgo. Pero si no sale, entonces
está la esperanza viva de que puedes encontrar esa persona, ¿no? Entonces, la verdad son temas de tanta, pues de tanto cólera, de tanta desesperación, ¿no? Que de pronto también las mamás, los papás recibir llamadas de extorsión, ¿no? De ya encontré a tu hijo, ya encontré a tu hija, no, mándame el dinero, sí, te tengo perseguido, te tengo amenazado, se tienen que salir de su fuente laboral, se tienen que salir de su vida prácticamente. Yo les digo que creo que es el delito de mayor impacto de todos. Bueno, hay muchos muy violentos, pero ese ¿por qué? Porque ni siquiera incertidumbre, ¿no? La vida se les va, o sea, es una muerte en vida y donde además ni siquiera tienen un duelo que no empieza. Ni termina, ¿no? O sea, porque no tienen una tumba donde llorar, Exacto. No pueden, o sea, hacer absolutamente no hay un cuerpo. Nada. Exactamente, entonces creo que son temas que pues nos llevan a esta reflexión y que, insisto, nunca estaré a favor de la violencia, pero creo que también la iconoclasia pues es parte de estos signos, de estos símbolos. Insisto, esta muchas veces se puede evitar cuando se tienen concertaciones previas, acercamientos, y ese es un llamado a todas las instituciones, insisto, no solo a las públicas, incluso a las empresas. ¿Cuántas veces hay problemas con los sindicatos, con mujeres que sufren acoso laboral, acoso sexual al interior de las plantas, de las fábricas, de ¿no? X cantidad de lugares, que puedan tener una concertación, un acercamiento, crear unidades previas, pero que sean unidades que realmente den atención, no una unidad en donde, bueno, vamos a archivar tu denuncia, pues porque, híjole, eso del acoso sexual nos va a afectar como empresa, como marca, se nos van a caer las ventas, no. Es atender las causas del problema. Aquí ustedes sabrán, por ejemplo, en el caso cuando son médicos oncólogos, ¿no? Cuando es el cáncer, pues no es como que vamos a tratarte la parte estética. Por ejemplo, un cáncer de seno, lo último que le preocupa a un oncólogo es ver si va a salvar o no el seno. Lo que le importa es la salud de la paciente. Entonces vamos a entrar a ver si hay tumor, no hay tumor, si es maligno, la biopsia, si hay metástasis o no lo hay. Y ya después la parte reconstructiva estética, pues bueno, será otro cantar, ¿no? Entonces también yo creo que aquí hay que ser muy quirúrgicos con las causas del problema que están llevando a las personas a manifestarse, incluso manifestarse con violencia para poder atender las situaciones y que realmente puedan llegar. Y también ser muy honestos en esa atención, porque de pronto les prometes el sol, la luna y las estrellas y tu capacidad institucional, empresarial, corporativa está limitada, ¿no? Y también no mezclar la parte personal, porque de pronto por ahí me decía un impartidor de justicia, es que yo creo que la única forma en que yo podría hacer justicia completamente es llevando a las víctimas, ¿no? A vivir a mi casa, no, tenerlas todo el día en el celular, o sea, porque solo así podría tenerlas protegidas 24/7. De otro modo, pues es una orden de protección que quién sabe si me informen si ya se cumplió, si se cumplió eficazmente, si la víctima regresa, o sea, son temas ahí muy complejos. Entonces creo que eso nos lleva a pensarlo de este modo y si queremos evitar que estas expresiones sean muy álgidas, pues hay que tomar actos preventivos. Por eso también cuando se habla de la violencia, tenemos 4 facetas en la violencia: la prevención, la atención, la sanción y la erradicación, ¿no? La erradicación ya es como decir ahorita justamente todos respetamos, ya no hay violencia en ningún espacio, pero para que eso se logre, pues primero hay que tener los 3 primeros momentos, ¿no? de la atención a la violencia. Si un hombre muestra emociones, pierde respeto. Es lo que ya veníamos platicando, ¿no? El hombre no puede llorar, no puede mostrarse frágil. Si el hombre, no sé, es muy complaciente con su esposa o la acompaña, híjole, es mandilón, ¿no? Si el hombre se viste como quiere, híjole, puede ser de la diversidad sexual, ¿no? Si el hombre le gusta tener un podcast, ¿no? ¿Por qué no? No, es que seguramente pues es incomprendido en su casa, nadie lo escuchó, ¿no? Pobrecito, nunca habló ante el espejo. Quiere decir muchas cosas. Exactamente, es un hijo incomprendido, seguramente fue abandonado, ¿no? Ni que fuera Moisés, ¿no? Pero bueno, se creen muchas cosas en torno a la situación y creo que esto también lamentablemente se sigue replicando por las nuevas generaciones de jóvenes, ¿no? ¿Qué dicen hoy las canciones? Los corridos tumbados, el reggaetón, ¿no? O sea, la que hay que violentar a la mujer y el hombre es el que tiene que tener todo, ¿no? Siempre todo en orden, siempre todo bajo control, las camionetas, las armas, el harem de mujeres, ¿no? Y nunca mostrar debilidad. Yo también les digo, pues que tienen decisiones muy difíciles en la vida, por ejemplo, normalmente ¿quién pide matrimonio? Ellos, ¿no? Entonces, uno decide si acepta o no, pero aquí es el que tiene que ver si compra el anillo, si se arrodilla, dónde se arrodilla, si lo pide, cómo lo hace, ¿no? Entonces son temas, hay luego esta parte otra del proveedor, ¿no? O sea, esta parte es el proveedor, bueno, pues las mujeres también tenemos que aportar al tema económico, tenemos que hacer una coadyuvancia o ya, insisto, la situación económica pues ya es muy compleja para que una sola persona haga frente a la situación, pero creo que tiene que haber un entendimiento, por ahí quienes estén próximos a contraer matrimonio hagan sus capitulaciones matrimoniales, parece comercial, pero es importante para evitar un problema futuro, lleguen a un acuerdo, quién paga qué, quién paga en conjuntos, no evitar abusos, evitar, pues mira, la fidelidad
infidelidad se da desde el tema económico, ¿no? Ajá. Por ahí conozco la prima de una amiga que por ahí me platicó, ¿no? Que pues de pronto, pues empezó la pareja a sacar dinero del que tenían en conjunto en la cuenta de ahorro, pues para sus viajes, para ayudar a otro amigo, al hermano. Entonces, en los ahorros de ella se vinieron abajo porque ella apostó por una cuenta mancomunada, pues para sus proyectos en común. Entonces, desde ahí también hay que tener mucha honestidad. Y volviendo al tema de los hombres, creo que también como mamás, como papás, como familia, romper ese esquema de que los hombres no lloran, ¿no? De que los hombres no sufren, también en las escuelas, ¿no? De pronto tener esa visión, ¿no? De igualdad a veces cuesta trabajo porque también son profesores que vienen formados pues bajo la vieja escuela, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar toda esa actitud, ese comportamiento para que los hombres también puedan expresarse libremente. El feminismo odia a los hombres. Híjole, para nada, ¿no? Ha sido la bandera, así lo voy a decir, la bandera o la connotación del machismo, del patriarcado, con el que ha tratado de nulificar los esfuerzos del feminismo, ¿no? Es más, yo les digo, el feminismo es un movimiento que nunca tuvo que haber surgido si todo hubiera sido adecuado, correcto, ¿no? Correcto. Lamentablemente, pues bueno, ya explicaba la reminiscencia de las mujeres, la reminiscencia de la diversidad sexual es relativamente mucho más reciente, ¿no? Esta expresión de salió del closet, pues porque no podía estar fuera, ¿no? En su libertad. Y hoy sigue habiendo esa obstaculización, ¿no? Desde, por ejemplo, los formatos, ¿no? ¿Eres hombre o mujer? No, pues es que ni soy hombre ni no mujer, ¿no? Ahorita hay temas ya que empieza la no binariedad, ¿no? La diversidad, por ejemplo, en saber, ahorita vimos que, por ejemplo, Campeche ya avanzó en emitir la primera acta de nacimiento de persona no binaria, lo cual, digo, es un gran avance, pero habrá que ver cómo se van a entramar los demás derechos, ¿no? De registro civil, familiares y demás, porque, bueno, conlleva a un ajuste también, evidentemente, pero creo que son temas que se tienen que abordar y que evidentemente el feminismo, pues no va contra los hombres. Tampoco el feminismo lo ejercen los hombres, porque esa es otra connotación. Es que yo soy feminista. No, un hombre solamente es aliado del feminismo, precursor del feminismo, pero jamás va a ser feminista pues porque no es una mujer. Sin embargo, sí ayudan a esa creación, ¿no? Yo les puedo decir que en mi trayectoria académica profesional, los hombres han contribuido en gran medida para que yo pueda desarrollar, ¿no? Entonces, yo soy la primera y yo siempre les platico así en clase a mis alumnos cuando explico esto, que el feminismo, y bueno, es una parte como decir, como reconocer la naturaleza de cómo surgen los seres vivos, ¿no? Los seres vivos, por naturaleza, tenemos que venir de la fecundación de un óvulo y un esperma, que es un gameto femenino y uno masculino. Entonces, ¿por qué en la vida tenemos que rechazar lo femenino y lo masculino si no es que por los dos estamos aquí? Entonces, creo que es ver de qué manera vamos sumando las participaciones, los esfuerzos, las contribuciones, las aportaciones de cada una y cada uno, pero sin duda creo que si seguimos teniendo una connotación negativa del feminismo o también de los hombres, ¿no? Porque de pronto es que todo hombre es machista, es falso, ¿no? Porque evidentemente generamos un rechazo inmediato y estamos entonces poniendo una etiqueta negativa, ¿no? El monstruo, ¿no? La mujer, pues la alborotadora, la chismosa, ¿no? Estos estereotipos incluso, insisto, que son muy dañinos, pero que no tendrían por qué tener una existencia en el día de hoy, ¿no? Entonces creo que es una idea que hay que quitárnosla. Yo les invito por ahí a leer grandes autoras del feminismo. Bueno, van a ver unas muy radicales, ¿no? Simone de Beauvoir, ¿no? Una mujer feminista que de por ahí se critica que incluso no era feminista del todo. Y mujeres ya más moderadas en esta época como Nuria Varela, por ejemplo, que te habla de esa capacidad, ¿no? De hacer una colaboración con los hombres y como, por ejemplo, poder incidir para que ellos sean nuestros aliados en esta lucha por la igualdad, ¿no? Es una lucha meramente por la igualdad. Y te decía yo, el feminismo, por ejemplo, ha traído conquistas también para los hombres, como ha sido, por ejemplo, el caso de las licencias de paternidad, ¿no? Como ha sido el caso, por ejemplo, de las jornadas mixtas de trabajo y otros tantos más, en donde la agenda feminista, pues también ha contribuido a que los hombres también ganen espacios que antes no eran. Un hombre debe evitar el compromiso. Híjole, es algo que se les dice a la gente, pero pues yo creo que es hoy por la parte económica, ¿no? Por la parte de que, por ejemplo, el compromiso no se hace un matrimonio, pues es que requieres dar casa, vestido, sustento, ¿no? Y bueno, ya hemos platicado que esto no es así. No evitar el compromiso, porque el compromiso no solo es dar un anillo, ¿no? El compromiso es en todo. El compromiso laboral, el compromiso contigo mismo, el compromiso con el entorno. En el propio noviazgo se asume un compromiso muy importante de respeto, de fidelidad, ¿no? Es muy fácil no asumir un compromiso porque un compromiso que te lleva responsabilidades, pero también te lleva renuncias. Y no tener un compromiso, pues te lleva a ir libre por la vida, ¿no? Sin ningún obstáculo, sin ninguna atadura.
Es como yo les pongo el ejemplo, ir a una heladería, hoy quiero helado de vainilla, mañana de mango, mañana de fresa, y cuando estás en un compromiso, pues solo tu helado de choco chips toda la vida, ¿no? Y claro, es un tema que, híjole, pero es que me quedé con ganas de haber probado el de mango. Bueno, es algo que tienes que saber, que al hacer una elección, la que has tomado, pues no puedes tener ese menú siempre completo, ¿no? Y creo que es algo que poco entendemos. Y esto aquí ya le voy a ir a la parte práctica o la parte, digamos, de realidad. También hay veces que las mujeres seguimos generando violencias contra otras mujeres en otros espacios. ¿A qué voy con esto? Yo sé que ese señor de ahí es casado, pero pues sé que si yo ando con él, pues voy a tener ciertos beneficios. Es más, conozco a la esposa porque viene y trae a los hijos. Me meto a su relación, destruyo el matrimonio. Después tú vas a esperar que alguien te respete. Después tú vas a tener la bandera para que alguien más, cuando te haga eso, tú exigirle que te haya respetado o por qué lo hizo. Es decir, seamos congruentes. Digo como mujeres, pero como hombres, como todos, ¿no? O sea, es mejor más sano decir, mira, ¿sabes qué? Ya lo que venía haciendo se desgastó, ya no funcionó, ya no eres tú, soy yo. Terminemos bien, ¿no? A andar jugando una vida, un poliamor, yo le llamo, ¿no? Que no te lleva a ningún lado, que te lleva a conflictos, que te lleva a muchas cuestiones, pues incluso de salud, y que no llevan a ningún rumbo. Entonces creo que la honestidad personal nos lleva a esa situación y que también podamos ser muy... ¿qué queremos, no? Si yo no quiero que alguien me sea infiel, pues no soy infiel. Y si yo ya tengo un warning de que, híjole, me está moviendo el tapete a alguien más, entonces esa persona con la que estoy ya no es la persona con la que yo pensé que iba a estar por siempre y para siempre, tal vez. Entonces, mejor hablando se entiende la gente y listo. Pero creo que a veces también nos falta, insisto, por ejemplo, en la formación básica, clases, por ejemplo, de habilidades socioemocionales, de comunicativas, ¿no? Porque a veces no sabemos comunicar, ¿no? O nos da miedo. Igual es que si lo digo, mejor decirlo. Y mi mamá tiene una gran frase que dice, más vale un rato colorado a una vida descolorida. Asumir esa responsabilidad socioafectiva y tener la capacidad de decir, aquí ya no, aquí ya sí, elijo esto, elijo lo otro, pero creo que sí empecemos a hacer esto. Hoy veía una imagen muy padre en redes sociales en donde estaba pues una chica con quien se asumiera su jefe, ¿no? Ahí teniendo una relación íntima, y detrás de esa como cama había una puerta y estaba la esposa del jefe con su hijo pues sufriendo, ¿no? Entonces decían, esta acción que está generando la chica pues la está disfrutando, la está viviendo, pero está generando un impulso que es la afectación a la familia, o viceversa, ¿no? Entonces me gustó mucho porque refleja a veces lo que sabemos, porque hoy en día es muy complejo decir, es que yo no lo sabía, ¿no? Yo no sabía que esto llevaba esta consecuencia, yo no sabía que iba a afectar así. Entonces creo que ser muy conscientes de no dar un paso hacia una decisión que nos va a conllevar a algo pues que no va a tener una salida, que no nos va a llevar a algo bueno y que va a afectar a muchas personas. Hay mucha gente que dice, es que mientras a mí no me afecte, yo voy a seguirlo haciendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, nos falta conciencia social, nos falta esa corresponsabilidad de saber que no solamente tengo que ver por mí, ese individualismo, sino en esa colectividad, ¿no? Y aunque pienses que no te afecte, va a regresar de alguna manera, Luzma. De alguna manera. Exactamente. Y además, vuelvo a lo mismo, la vida es tan corta, la memoria es tan contundente. Aquí en nuestra ciudad, pues todos casi nos conocemos, ¿verdad? Pero a veces vas a otro estado y hay conocidos, hay conciencias, hoy las redes sociales, ¿no? Que pueden impulsarte o pueden destruirte, y que además la vida tiene memoria. A veces, yo les decía, cuidar mucho lo que hacemos desde chicos, desde la adolescencia, porque esto va evolucionando. Por ejemplo, hoy para mí es muy gratificante encontrarme compañeros en el trabajo que me dicen, oye, ¿tú eres Lemus? ¿Arturo es tu papá? Sí, es abogado. Oye, fue mi maestro, fue un gran guía. No, o sea, recibir mensajes bonitos, pero ¿qué sería que recibiera mensajes de, ay, tu papá, y que era tal por cual? ¿No? Sí. No es mi padre, no es mi padre. Entonces, no lo conozco. No tengo sí, pero es que todo llega, o sea, todo sale a la luz en algún momento, todo se sabe, y qué pena, ¿no? Efectivamente que sean tus hijos quienes reciban ese mensaje de algo negativo, ¿no? Es que era corrupta, es corrupto, hizo tal cosa, esa mujer destruyó tantas familias, o sea, que ese hombre se le hizo fácil, ¿no? Sí, una, otra. Tanto hombres como mujeres, y de verdad que sí, yo tengo la convicción de que siempre todo se sabe, tarde o temprano. Por último, Luzma, este yo creo que lo vamos a lanzar como un reel. Yo te quiero preguntar, ya cambiando un poquito, pero sí relacionado con el tema. Cuando nosotros como familiares
nos damos cuenta de algunos focos rojos que vive una mujer en nuestra familia, dentro de una relación, dentro de su matrimonio, porque, bueno, nosotros, por ejemplo, las mamás conocemos a nuestras hijas, ¿no? Y sabemos cuando algo está mal. Pero, vamos, nosotros sabemos cuando estás en un círculo de violencia, creo que eres la última que te enteras, ¿no? De que estás en ese círculo. Pero tu entorno está consciente de lo que está pasando, ya hay algunas cuestiones, ya viste a tu hija que trae un golpe, te dijo que se cayó, ya no sale, ya no visita a la familia, ya está siendo aislada, ella trabaja y tú ves que nunca trae dinero porque el dinero se lo entrega al marido y él lo administra. Cuando empieces a ver todo eso, es muy difícil que ella te escuche y que te haga caso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que nos están viendo, que ya se dieron cuenta que existe esto en la relación de su familiar, de su hija, no sé, de alguien en la familia? ¿Qué tengo que hacer yo para tratar de sacarla de ahí, de salvarla? Porque mira, yo he escuchado historias, bueno, las historias de feminicidios siempre empiezan de la misma forma. La familia cuenta, sí, y nos dimos cuenta de que, vimos que pasaba esto, y finalmente ya narran, van en una serie de episodios, no se hizo nada, y finalmente llegan y entonces me avisaron que tenía que ir a reconocer el cadáver. Entonces, ¿cómo si ya nos estamos percatando de algunas circunstancias? ¿Qué hacemos como familia? Pues mira, Ale, creo que un tema del que ya no hablamos a profundidad es el tema del amor romántico, ¿no? Casi todos los problemas, al menos en casa, en parejas, vienen por esta idea malentendida de pégame pero no me dejes, ¿no? Hasta la tumba pero siempre tuya, ¿no? O sea, cuestiones en donde pues el amor de una pareja normalmente se vuelve pues el sentido de vida, ¿no? Sin eso ya no hay nada más, porque aparte, con independencia de la religión que cada quien profese, pues se juraron amor en el eterno, en el altar, en la pirámide, en el cenote donde haya sido, y entonces ya no hay más, o sea, mi vida le pertenece, ¿no? Desde ahí, nosotros no le pertenecemos a nadie, ¿no? Somos individuales, somos libres, somos seres pues que tenemos esa autonomía. Y cuando es algo muy complicado porque, como bien dices, o sea, la persona que vive violencia es la última en darse cuenta que vive la violencia, y para que acepte estar en un entorno de violencia es muy complejo. Siempre está pues la negación, bueno, es que lo hace porque me cela, ¿no? Por ejemplo, me cela porque pues me quiere, porque me ama porque demasiado. me ama, porque pues le gustó mucho, porque pues no como las otras mujeres que sus esposos ni las hacen caso, les dan igual, ¿no? O sea, temas de esos. Creo que lo primero, o sea, desde antes se comete el delito y todo esto, siempre es tener lo que decíamos al inicio del podcast, tener una comunicación muy cercana, ¿no? Con tus hijas e hijos, siempre con respeto, porque ahí de pronto luego me dicen las mamás, es que somos amigos. No somos amigos. O sea, tú eres mamá de tu hijo, ¿no? El papá es papá de tu hija, no son amigos, tampoco se confundan de vamos al antro con los amigos de los hijos. No, a ver, cada quien su edad, su momento, su espacio, su entorno. El primer signo, la primera señal, tener una comunicación abierta, porque de pronto hay papás tan restrictivos, ¿no? A ti y a mí seguro nos pasó que tenemos papás, digamos, mucho más conservadores, en donde era muy complicado hablar de temas, pues a lo mejor tan sencillos o tan del día a día, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando me gustó el primer niño, yo no sabía ni qué hacer, me sudaban las manos, qué digo, no lo digo, mejor lo niego, ¿no? Y que venía mi imagen, el recuerdo, mi mamá, ¿no? Como representante de grupo, ahí ya sabes, en la kermés vendiendo pozole, no me acuerdo qué vendían, y cuando iban, oiga señora, ¿me puedo casar con usted en el registro civil? Mi mamá, ya sabes, no, o sea, teníamos 10 años, ¿no? No, de ninguna el manera. matrimonio es un sacramento, no, o sea, pues era un juego de niños, pero a lo que voy a decir, desde un juego había esa reacción, cuanti más cuando era algo ya pues de interés y algo real, ¿no? Claro. Entonces siempre tratar de tener un ambiente pues sano, de cordialidad, de confianza, ¿no? Siempre he dicho, es preferible que la hija o hijo te lo cuente a ti a alguien más, ¿no? Porque cuando entonces eres tan restrictivo, pues buscan con quién, ¿no? Y a lo mejor ese con quién no es la mejor persona, los va a mal influenciar o simplemente pues los va a guiar, pero no con el corazón y amor que tú lo harías. Eso es en la parte como preventiva, ¿no? En la parte, como tú decías, oye hija, pues te veo usando lentes oscuros todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó?
O estos hijos que, por ejemplo, se la ven encerrados en sus cuartos, oye, pues entra a ver, mínimo, pues abrir la ventana, porque luego huele a muerto al tercer día, ¿no? Sobre todo las adolescencias que están con sus cambios hormonales, oye, ¿qué estás viendo? De pronto busquen agendas incluso, pues de entretenimiento conjunto, vamos al cine, vamos a platicar, te invito a un café, no vamos a un restaurante, oye, si el hijo le gusta ir al fútbol, pues vámonos al fútbol, o sea, generar espacios y que no solo sea el papá solamente va a la reunión de calificaciones, ¿no? Al regaño, a generar una empatía ahí familiar. Pero creo que cuando ya se da el signo de violencia, o sea, cuando ya te diste cuenta que el hijo está sufriendo violencia, pues creo que de entrada primero hablar con esas personas, aunque es oídos sordos, ¿no? Porque, insisto, hay mucha negación, yo no es así, no lo reconozco. Creo que lo primero que tienen que hacer los papás, las mamás, quienes estén ahí como tutores o responsables, buscar ayuda a ellos, ¿no? Porque de pronto es, no sé qué hacer, pero pues mi intuición me lleva a informarse, por ejemplo, si es un tema jurídico el que tienen que llevar y no son abogados, bueno, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Si en la escuela puedo solicitar esto, si puedo pedir, ¿no? La restricción de acercamiento del que era novio o que es novio, porque entonces al restringir el acceso, pues ya está más cercano, mi hija se enojará conmigo, me dejará de hablar, pero ya llegará el momento en que me hable, pero si no me habla, pues no, pues estoy salvándole, ¿no? Está viva, ¿no? A veces sí tener mano dura, ¿no? Porque a veces el permisivismo en exceso, pues lleva a eso que tú dices, de pronto, pues ya estaba el cadáver, ¿no? Y no actuamos como cuando tuvimos que hacerlo. Mira, yo te voy a contar un poco también en mi época adolescente, pues yo tenía un novio que, ya sabes, ¿no? El sol, la luna y las estrellas, terminó con él y ya hasta que terminé con él, todo el mundo, incluso mis propios papás, es que, ¿qué crees, hija? Te era infiel, ¿no? Bueno, hasta fotografías había del compadre ahí, un saludo, ya hizo su Te tengo que decir algo, ¿verdad? amiga. Sí, exacto. Pero ya que sucedió, o sea, ¿qué hubiera pasado? Yo me pregunto, porque también hubo ahí por ahí una propuesta de matrimonio de más, o sea, yo era muy joven, pero bueno, al final no hay edad para eso. ¿Qué hubiera pasado? Si hubieras aceptado. Ajá, y todo el mundo se ha callado, ¿no? Y es que de pronto luego te pasa de, yo no te dije, pero yo sabía, ¿no? Entonces, también yo sé que cuesta porque de pronto decimos voy a perder la amistad, voy a afectar la relación con mi hijo, con mi hija, pero a veces vale más, ¿no? Vale más vuelve a lo mismo, un momento pues álgido a una vida totalmente de tristeza, de llanto, ¿no? De pena. Entonces creo que son focos importantes y ya también pues continuar con ese acompañamiento, no abandonarlo, entrar a un proceso de atención a la violencia es muy desgastante para todos. O sea, desde el que te atiende el servidor o servidora público, el abogado, la autoridad, los parientes, la víctima, el victimario. O sea, es un proceso muy complejo en el que nadie quisiera estar inmerso, ¿no? Y además, saber o incluso, ¿no? Tener acompañamiento emocional, médico, espiritual, ¿no? Si es necesario. Y tomar acciones a veces, pues sí, tajantes, ¿no? A ver, no vas a salir. Pero es que yo ya tengo 17 años. Sí, pero no vas a salir, porque salir implica que a lo mejor mañana no regreses, ¿no? Estas chicas que pues me vale, me voy no sé, me voy en el Uber y a veces no regresan, ¿no? Entonces son temas que a veces pues son cuestiones. Yo a veces les invito, por ejemplo, a los papás, a las mamás, que participen mucho en estos temas testimoniales, ¿no? Porque a veces nadie experimenta en cabeza ajena, pero sí ayuda de lección ver cómo un caso que sucedió se previno, se atendió o que sí existe en esto. Porque luego de pronto, sobre todo los adolescentes, no es cierto, son noticias, es falsedad, mi mamá me dice porque me quiere limitar, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, hoy, por ejemplo, yo de adulta doy gracias de muchas cosas que en su momento mis papás a lo mejor me prohibieron, me restringieron, ¿no? Me limitaron, que hoy me llevan a estar en paz y que a lo mejor en su momento pues me hubieran llevado por otro camino, ¿no? Entonces creo que son temas que hay que abordar y dar el acompañamiento, no recriminar, porque de pronto, ¿no? Es que te dije, es que estás tonta, es que cómo es posible, es que eres una debilucha, es que también mira, o sea, si claro, pues crees que es el único novio que vas a tener en la vida porque nunca te arreglas, mira qué mal te ves, o sea, eso no ayuda, no ayuda para nada, al contrario, hunde la autoestima. Entonces, tener un entendimiento, incluso, por ejemplo, no sé, voy a poner un tema crudo, a veces hay noviazgos en donde pues ya en la parte del desarrollo sexual deciden tener relaciones sexuales y de pronto alguna de estas no es consentida, ¿no? Entonces el adolescente no sabe si fue un acto consentido o no consentido violento y cómo le voy a decir a mi mamá, ¿no? Que sucedió esto. Porque también, por ejemplo, viene desde cuando vas con el ginecólogo, ¿no? A los 17, 18 años y tiene vida sexual activa, ¿no? Y tu mamá ya al lado y tú así de, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿no? Pero de todas maneras se va a enterar. Pero de todas maneras se va a enterar, ¿no? Y a lo mejor dices no, y a lo mejor no has tomado medicamento, a lo mejor no has hecho los chequeos que debes hacer y después el problema es una bola de nieve. Entonces creo que también poder atender estas peculiaridades que, por ejemplo, parecieran aisladas, pero no lo son, ¿no? De salud, por ejemplo, sexual, de salud física, ¿no? O sea,
de vez en cuando, no sé, o sea, a lo mejor te has metido a ayudarle a tu hija a abrochar su vestido, porque a lo mejor así te das cuenta que trae un moretón en la espalda y que no se cayó, ¿no? Oye, ¿has preguntado en la escuela si está, cómo va, si va? Porque a lo mejor te dice que va y no va y se está yendo a otro lado, ¿no? Oye, se la pasa todo el tiempo en el celular, ¿qué ve en el celular? Y no porque estés ahí todo el tiempo, pero, oye, ¿qué ves? Conocer quiénes son sus amigos. Mi mamá siempre me decía, justo, prefiero que vengan a hacer la maqueta, la tarea aquí a la casa, ¿no? Aunque eso me implica hacerles comida 30, ¿no? Y que luego los tenga que llevar a todos a su casa, no Exacto, me importa, pero no me importa y están seguros. Aquí te vas a la casa de no sé quién, a no sé a dónde, y jamás, ¿sabes? Ahora, no sabes qué pasó allá y quién está, si está seguro, si no, y ya ni hablemos de cuando te piden permiso para la pijamada, o sea, cero. Sí, bueno, en mi época, y creo que sigue siendo así, o sea, no me podía, bueno, ni al campamento en el kinder, que era una cuadra de mi casa a su casa, podía irme a quedar. O sea, era... Sí, ¿no? No, o sea, regresas, ¿no? A dormir siempre a tu casa, ¿no? Y bueno, pareciera en temas restrictivos. Hoy, por ejemplo, yo veo muchos de que viaje de fin de semana en grupito, o sea, ¿qué pasa ahí, no? O bueno, a lo mejor conoces al hijo, pero conoces al papá, conoces al hermano, conoces al primo, claro, ¿no? Donde está el ambiente. Digo, tampoco por eso entrar en un pánico, terror y todo mundo es malo, pero sí tener las precauciones, conocer, saber, platicar con tu hijo, con tu hija. Y bueno, te digo, ya cuando está la violencia y de pronto no se reconoce o no se quiere reaccionar, a veces tomar acciones drásticas, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en donde a veces a la hija, al hijo lo internan, no sé, lo sacan del país, porque es la única manera en que ya no lo va a seguir viendo, pero de pronto preferible eso a que pues, sea un funeral en el que estés tú, ¿no? Pero pues cuando hay medios económicos, claro, misma, pero cuando no, o sea, vas por tu hija y de la manita la regresas a tu casa, porque hay mujeres que se regresan a su casa, están unos días y luego vuelven a regresar, y yo creo que sí hay que tratarlo con mucha delicadeza, por decirlo así, porque no es como que llegues, ella está en una burbuja, yo lo veo así, está en una burbuja de cristal, no está escuchando, incluso tiene los ojos cerrados porque está inmersa en violencia y reitero, ¿no? Ya lo dijimos, es la última persona que se va a dar cuenta de en dónde está parada y entonces tú no puedes como familia, como persona que ama a esa persona, llegar con un martillo y, ¿no? O sea, y tronar el vidrio, porque además eso le va a caer a ella, la va a lastimar, todo, ¿no? Entonces, es como que con mucha delicadeza, con mucho tacto, pero sí con mano firme, ¿no? Ya y mucho acompañamiento, ¿no? Claro. Porque de pronto, bueno, hoy no le pasó nada. No, a ver, acompañamiento, monitoreo, estar sí, bueno, escuchar, a veces invitar a otros especialistas, ¿no? Porque a lo mejor, insisto, yo no le voy a contar a mi mamá lo que viví, pero a lo mejor sí al psicólogo, ¿no? Porque además el psicólogo, pues, tiene ese secreto de profesión, ¿no? Etcétera. Y me va a poder, o sea, voy a poder salir de esa despresurización y a lo mejor el psicólogo no me va a decir directamente lo que está viviendo, pero me va a dar ciertos atisbos de orientarme hacia dónde, por dónde, ¿no? ¿Qué está pasando? Empezarla a sacar poco a poco, ¿no? Como que, mira, aquí está mi mano, aquí estoy, te estoy escuchando, ya me di cuenta de lo que estás pasando, tal vez tú no, pero estás en peligro y me estás preocupando. Incluso, por ejemplo, terapia ocupacional, ¿no? O sea, a veces de pronto yo digo que a veces el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? O sea, pues oye, ¿sabes qué? Oye, pues si tiene la mente muy, muy libre o su vida es la fiesta, su vida es salir con su novio, pues bueno, métela a talleres, actividades, ¿no? Fomenta mucho el espacio familiar, a lo mejor convivir, se me ocurre, oye, sus amigas que tienen sí una relación exitosa en noviazgo, ¿no? Para que vea pues que no todo, o sea, la relación que ya tiene no es la modelo o ejemplar, incluso no la deseada. Tampoco hablar desde la normalidad porque de pronto eso afecta, ¿no? Es que una relación normal es esta, no hay ninguna relación normal. Sí hay relaciones sanas respecto a las nocivas y más bien darle, como decías tú, ese apoyo poco a poco, no drástico. Mira, por ahí hay una historia también que se tiene lamentablemente fue un feminicidio, pero la mamá se da cuenta de que la hija estaba siendo violentada por el novio, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Cuando ellos regresan de viaje al extranjero, llegan a su casa y ahí la encuentran muerta. El chavo está pues ya vinculado al proceso, ¿no? Pero lo que voy con esto, ella dice, la mamá, es que justo lo que tú comentas, yo me di cuenta, pero no supe cómo actuar para que ella pues dejara, ¿no? Y ella una chica que estaba estudiando ya una licenciatura, que tenía, pues, digamos, las bases de comunicación, las bases profesionales, ¿no? Pues, como ahí establecidas que tú dirías, no fue por falta de información, ¿no? El chico también, un chico con muchas aptitudes, pero creo yo que justo el tema fue de no haber sabido cómo abordar esta situación,
Hoy la señora se dedica mucho a hacer un activismo como preventivo, como que su historia sirva para otras madres, pero lamentablemente pues esa historia Ya no está su hija. ya no está, ¿no? Muchísimas gracias, Luzma. Gracias, Ale. Yo les quiero compartir, amigos, que conozco a Luzma desde pequeñita. O sea, la traía su mamá así de la manita, así una niña hermosa. Y la verdad es que como mujer te puedo decir que estoy muy orgullosa de la mujer en la que te convertiste tú, de verte así brillando, así de exitosa. Me inspiras y me inspiras muchísimo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este podcast y que este mensaje llegue a muchísimas personas. Y yo espero que podamos ver el día en el del que tú hablas, en el que todos comprendamos de qué se trata este tema. Muchas gracias a ti, Ale. Pues sí, yo también conocí a Ale, ahí como lo comenta, desde que éramos pequeñas, verla convertida en una gran profesionista, una mujer de mucha convicción, plena en muchos ámbitos de la vida, abierta a seguir construyendo, a seguir sumando, a abrir estos espacios en donde podamos compartir un poco de lo pues que conocemos, de lo que hemos vivido. Gracias porque este capítulo no solo ha sido pues un capítulo de un podcast, sino un capítulo más en mi historia, en mi vida. Gracias por esta experiencia, Ale, la abrazo con el corazón. Y yo les doy una frase simplemente para cerrar ya mi participación: hasta que la igualdad, el respeto y la dignidad se nos haga costumbre, tendremos que seguir trabajando para generar un mundo de igualdad y libres de violencias. Muchísimas gracias por esta grandiosa tarde. Espero haya sido pues una plática que lleve a muchos frutos allá en casa, allá en las empresas, que pueda generar pues un granito de arena, ¿no? En general, al menos la reflexión. Y yo siempre digo, cuando algo nos genera una duda, entonces ya cumplimos con la misión y bueno, el resto será generar un acompañamiento, una cercanía. Y pues también estoy a la disposición de tu público, Ale, por cualquier situación que se requiera, alguna orientación. Ojalá no, pero si alguien en casa está viviendo alguna violencia, alguna discriminación, pues que sepa que no están solas, que no están solos, que siempre hay una persona que les puede escuchar, atender. Y si no somos directamente nosotros, podemos orientarles o canalizarles, pero nunca se queden callados, calladas, porque recuerden, esta vida solo es una y hay que vivirla lo más felices que podamos. Pues muchas gracias. Cualquier cuestión, pues que te contacten ahí a través de nuestras redes, a través de nosotros, claro que hacemos llegar el mensaje. Y pues muchísimas gracias, Luzma. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Bravo.